24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciamos este programa con las impactantes imágenes que dejó el múltiple accidente ocurrido en la región de la Araucanía, a la altura del kilómetro 605 de la Ruta 5 Sur en la comuna de Victoria. El accidente dejó 2 víctimas fatales y 5 personas heridas de gravedad e involucró más de 20 vehículos, varios de los cuales terminaron incluso en llamas. El fiscal de Victoria explicó que Carabineros logró establecer la dinámica del accidente y la causa basal, atribuyendo responsabilidad en esta etapa de esta investigación al conductor de uno de los camiones que participó de este accidente. Por lo mismo, se procedió a la detención en calidad de imputado por el cuasi delito de homicidio de esas 2 víctimas. Sí, algo que es bien preliminar, está empezando la investigación. Había además condiciones climáticas bien adversas en ese momento, a bancos de niebla bien densos que hacían también que la visibilidad fuera muy complicada a esa hora de la mañana cuando ocurre este accidente el día viernes, que deja estas imágenes realmente impresionantes. Y las identidades de las víctimas finalmente fueron dadas a conocer. Se trata de 2 carabineros en retiro, el comandante en retiro José Augusto Correa Correa y el suboficial mayor en retiro Carlos Ponce, quienes se llevaron la peor parte. Hubo personas también que quedaron heridas, rápidamente fueron evacuadas hasta centros hospitalarios, hasta recintos médicos para poder ser atendidos en un accidente, Rodrigo, con una fuerza y una energía tan fuerte que explica estas imágenes que estamos viendo ahí en pantalla. Sí, decíamos que ayer en el Juzgado de Garantía de la Ciudad de Victoria se llevó a cabo además la audiencia de formalización del detenido, quien quedó con arresto domiciliario nocturno y como presunto autor, como decíamos, de cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones graves. También quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. El plazo de investigación para el caso fue fijado por el tribunal en 4 meses. De ahí en adelante va a venir todo el proceso de investigación, todo el proceso de desarrollo para determinar las reales causas de este accidente que, como usted puede ver, tiene las imágenes impactantes a propósito de la cantidad de autos involucrados y también de la extensión del choque entre el primer y el último auto en este accidente ocurrido ahí en la región de la Araucanía. Ahora sí, los vemos y los saludamos. Bienvenidos a Semana 24. Chile elige en estos días que están tan ricos, Rodrigo, además, ¿o no? Ayer, llegó la primavera, ¿no? Cálidas temperaturas, hoy día se repite, mañana también. Así que para los que tienen fin de semana largo, que no es mi caso, tampoco el tuyo, Sí. podemos disfrutar de un fin de semana con buenas temperaturas. Pero bueno, oye, la región de la Araucanía no ha sido solo escenario de noticia por esto. También el día viernes conocimos otra noticia grave, urgente, que nos llegaba durante la mañana. Se trataba de la quema de 15 camiones en una empresa forestal en Angol, en este caso, que corresponden a un predio, a una empresa de propiedad de Gerardo Cerda, quien dijo que ya tenían advertencias de posibles quemas, que ya habían hablado con las autoridades regionales. Hizo una fuerte crítica, no solo por no haber podido prever un escenario como este y haberlo evitado pese a que había alertas, sino también porque dice que ese día Carabineros llegó muy tarde. Hizo una crítica también a los fiscales, que dice que muchas veces ni siquiera investigan estos casos, y también al gobierno, diciendo que se sentían en total abandono. En reacción a eso mismo, el propio ministro del Interior viajó este día sábado hasta la Araucanía y dio a conocer que se había avanzado en la investigación, con buenos resultados en 24 horas. Dice el ministro Pérez, de hecho, no habíamos visto que en 24 horas tuviéramos un éxito en la investigación de esta naturaleza. ¿Y por qué? Porque él dice que se pudo dar con armamento pesado y de guerra, con uno de los vehículos que estuvo implicado en este atentado. Se pesquisaron también las cámaras de seguridad y dice que los responsables están identificados, que ahora va a ser la PDI la que va a entregar mayores antecedentes del procedimiento y la que va a estar también encargada de esta investigación para poder detener a las personas que el ministro Pérez dice ya están identificadas. Hubo reacciones también desde el gremio de los camioneros diciendo que el paro que ellos llevaron adelante está simplemente suspendido y que si no se aprueban las leyes y los compromisos a los que abordaron con el gobierno, se podría reactivar ese paro, porque sienten con estas imágenes, este tipo de hechos, que están viviendo en absoluta inseguridad. Y más adelante estaremos mirando la elección presidencial en los Estados Unidos, donde la figura del actual presidente de ese país, Donald Trump, sigue concitando las miradas tras dar positivo por COVID. El segundo debate con su contrincante Joe Biden, que sería este próximo jueves, se suspendió luego que la comisión de debates propusiera un enfrentamiento remoto, un enfrentamiento virtual,
a lo que se negó el actual mandatario norteamericano. De hecho, ayer Donald Trump dio un discurso en la Casa Blanca ante una gran cantidad de seguidores, muchos de ellos con mascarilla, pero no tomando el distanciamiento necesario, y volvió a lanzar duras críticas a su adversario. Por ahora, las encuestas siguen mostrando a Trump en desventaja frente a Biden a 24 días de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Mientras tanto, es todo un misterio cuándo fue la última vez que Trump dio negativo en un test, un dato que ayudaría a clarificar si ha superado los 10 días en que se estima que un contagiado puede volver a rodearse de gente con seguridad. De hecho, ayer mismo su médico de cabecera, su médico que lo está tratando, le dio el alta desde varios puntos de vista. Primero, dice que no ha tenido fiebre las últimas 24 horas o más de 24 horas. Segundo, que ya pasaron los 8 o 10 días para que él pueda tener contacto con gente. Y tercero, que todos los síntomas, dice, del actual mandatario van en mejora, van avanzando de buena manera, así es que se prevé que para los próximos días seguramente vienen varias meetings por parte del presidente de los Estados Unidos. Bien, vamos a hablar de otros temas que también buscan anticiparse a una época que siempre es muy compleja en materia de incendios, el verano sobre todo. Hay pronósticos que dicen que vamos a tener altas temperaturas también durante esta temporada y por eso el gobierno está buscando tener de antemano un plan que en este caso va a tener un récord histórico de inversión. Vamos a conversar de esto y también del precio de los alimentos. Se entregó el IPC y fue superior a lo que esperaba el mercado en el mes de septiembre. Para esto estamos en contacto con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, a quien ya vemos ahí en pantalla. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, gracias por este contacto. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenos días, Carla. Buenos días, Rodrigo. Encantado de saludarlo. Igualmente, ministro. Queremos partir hablando de los incendios y el trabajo que ustedes ya están anticipando. Se ha anunciado una inversión millonaria. Cuéntenos a grandes rasgos en qué consiste este plan para que no tengamos incendios y focos descontrolados como ha pasado en otras temporadas. Bueno, Carla, vamos a enfrentar una temporada durísima, ¿no? El pronóstico del clima, usted bien lo decía, estamos esperando temperaturas máximas muy altas, baja humedad relativa, alta velocidad del viento y sobre todo mucho combustible. Mucho combustible, ¿por qué? Porque ya llevamos 15 años de un déficit hídrico. El año pasado, recuérdese usted, tuvimos el año más seco de la historia de Chile y el bosque esclerófilo está muy estresado hídricamente, está muy seco. Entonces, además tenemos una cantidad de combustible muy alto. Por eso el llamado que hacemos es a la prevención. Por eso hemos diseñado este Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios muy robusto. Lo lanzamos con el presidente de la República, el ministro del Interior, el ministro de Defensa el día viernes. Un plan enorme, 62.000 millones de pesos de presupuesto, entre 52 y 62 aeronaves, 3.000 brigadistas y una cantidad de equipamiento que no habíamos tenido antes en CONAF. Vamos a enfrentar, Carla y Rodrigo, una temporada durísima. Por eso el llamado que le hacemos a todos los chilenos, a que cada uno sea un prevencionista más. Tenemos que, el mejor incendio es el que no ocurre, ¿no? Y por eso pedirles a todos los chilenos que en este fin de semana largo se desplazan por Chile, llamar al 130 de CONAF cuando veamos una fumarola de humo o cuando veamos que alguien quiera causar un incendio intencionalmente. Ministro, ¿se ha podido avanzar en tener más aviones propios, en tener más helicópteros propios, en no tener que pagar arriendo, por ejemplo, que muchas veces eleva los costos? Muchos se preguntaron, para el incendio de Santa Olga y otros, cuando tuvimos que ver al supertanker operando, si no era mejor invertir en tener este tipo de aeronaves propias. ¿En qué condición está hoy día Chile? Lo que pasa, Carla, ese es un tema que hemos hablado con muchos especialistas de muchas partes del mundo y la idea es tener una flota base propia de 6, 7 aviones, que es lo que tenemos, pero todo lo otro se arrienda. Porque, ¿qué ocurre? Que las aeronaves que se ocupan en el hemisferio norte en verano se ocupan en el hemisferio sur en nuestro verano y la verdad es que usted siempre puede contar con la última tecnología. Cuando usted compra una aeronave, probablemente en 2 o 3 años esa aeronave pasa de moda. Entonces, los planes, los combates de incendios y hacernos de esta flota es siempre conveniente. Tener una parte de ella propia para cualquier emergencia, pero la gran mayoría de ella flota arrendada y tenemos un convenio con muchos países del mundo que estamos intercambiando información año a año
para ver cuál es la última tecnología del punto de vista tecnológico que tenemos en el mundo. Entonces, creo que tenemos una combinación que nos hace sentirnos muy seguros. Ministro, entiendo que el plan que se dio a conocer hace un par de días junto al presidente de la República, Sebastián Piñera, contempla por vez primera también brigadas nocturnas. Básicamente vamos a estar trabajando, se va a estar trabajando por parte de esas brigadas 24/7, lo que me parece que es una muy buena medida, pero también encuentro que es una medida un tanto riesgosa, peligrosa, si usted quiere, tomando en cuenta que se va a trabajar de noche. ¿Se va a especializar a las brigadas en ese aspecto? ¿Qué es lo que se va a hacer con ellos para que este trabajo sea lo más futuramente posible productivo, pero que tampoco tenga tanto riesgo para los brigadistas? Bueno, así es, Rodrigo. Lo primero es salvar vidas, ¿no? No podemos arriesgar vidas de nuestros brigadistas, que dicho sea de paso son verdaderos héroes anónimos, igual que los guardaparques, ¿no? Hacen un trabajo silencioso, muy cerca del fuego, de alto riesgo, y por eso es muy importante que ellos cuenten con todos los equipos de seguridad y también con toda la capacitación. Hemos estado capacitando a estas brigadas nocturnas durante todo el año. En muchos países del mundo se ocupan, pero la verdad es que en la noche trabajan con menos temperatura y sí están capacitados y están con todos los equipos en la noche, y por suerte, ¿no es cierto? Por cierto que la aproximación al fuego que se hace en la noche no es la misma que se hace en el día, pero teníamos siempre el reclamo que muchas veces a las 8 o 9 de la noche, cuando estaba empezando a oscurecer, teníamos que retirar las brigadas terrestres y le dábamos mucha ventaja al fuego. Muchos brigadistas se sienten más cómodos trabajando en la noche que durante el día, porque las temperaturas son mucho más cómodas, ¿no? Más favorables. Pero hemos tomado todas las precauciones, son 14 brigadas que van a poder trabajar en la noche, porque nadie reemplaza el trabajo terrestre. Los incendios se apagan desde el suelo hacia arriba. Las aeronaves son un complemento del trabajo que hacen las brigadas terrestres. Ministro, déjeme cambiarlo de tema a propósito de lo que también subimos esta semana, que tiene que ver con la cifra del índice de precio al consumidor, que llegó al 0,6% en el mes de septiembre. Y llama poderosamente la atención que uno de los productos, uno de los alimentos que subió fuertemente fue el precio del tomate. ¿Usted lo refleja, lo trata de explicar básicamente por lo que pasó en septiembre, la demanda que hay por este alimento, o estamos mirando algo que podría darse en los próximos meses también con un alza en el precio de los productos? Bueno, nosotros esperamos que no haya un alza significativo. Primero, destacar lo que ha hecho la agricultura en pandemia. Hemos creado este comité de abastecimiento seguro de alimentos para que a Chile y a los chilenos no les falten alimentos. Del campo a la mesa, hemos dicho con mucha fuerza, el campo no ha parado y hemos tenido una asistencia de un 90% en los trabajadores agrícolas que realizan las labores agrícolas, las cosechas, las podas, los trabajos en verde, los ajustes de carga, etc. Entonces, creo que la agricultura respondió en la pandemia. Ahora, ¿qué ocurrió en septiembre? Fiestas patrias, ¿no? Hay un aumento de un 20% del consumo de carne, también lo hubo en el tomate, y cuando hay un aumento de consumo, aumentan los precios. Y no hay que olvidarse también que hoy día estamos produciendo gran parte de los tomates del mes de septiembre en el desierto. Estamos produciendo esos tomates en Arica, en Atacama, donde la inversión inicial es muy alta y por eso el costo es más alto y el costo se traspasa en definitiva a los precios. Pero yo confío que los precios van a bajar, ¿no? Y también un llamado que hago a meterse a la aplicación a cuánto que creó el Ministerio de Agricultura. Porque si tenemos una hortaliza, una verdura como el tomate que aumenta significativamente de precio en un mes, bueno, podemos refugiarnos en otros hortalizas, otras verduras, otras frutas, para ir teniendo una canasta familiar donde el precio sea relativamente razonable. ¿Cómo influimos nosotros en el precio? Inyectando recursos en la agricultura familiar campesina para que haya mucha disponibilidad de alimentos. Cuando hay oferta, cuando hay disponibilidad de alimentos, los precios bajan. Y yo veo una temporada agrícola bastante normal, tenemos más reservas de nieve que el año anterior y veo que también la intención de siembra de muchos cultivos ha aumentado, se están haciendo las plantaciones de almácigos, así que no debiera haber ninguna razón para que los precios
suban en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ministro, usted ha trabajado todo este año para garantizar el abastecimiento. La última vez que estuvimos bien preocupados por este tema fue para el paro de los camioneros. Se decía que esto podía afectar el abastecimiento. El viernes, con la quema de camiones que hubo en Angol, ya desde el gremio decían que el paro de camioneros está simplemente suspendido y que se podría retomar si es que no se aprueban las leyes y no se concretan los compromisos que se hicieron con el gobierno. ¿Cuánto le preocupa a usted que se pudiera reactivar el paro de los camioneros? Bueno, Carla, la logística es súper importante cuando hablamos de seguridad alimentaria. Uno es la disponibilidad de alimentos, los tenemos los stocks de alimentos. Otros son los precios que permiten que la gente tenga acceso a los alimentos o no tenga acceso a los alimentos. Las familias más vulnerables son las que más sufren cuando los precios aumentan, porque las familias más vulnerables ocupan la mayor parte de su remuneración en alimentarse. Y otro es la logística. Y ahí los camioneros de Chile tienen una responsabilidad grande. Ellos nos han hecho ver a los tres poderes del Estado, porque esto no solamente es un tema del Poder Ejecutivo, sino que también del Poder Legislativo. Necesitamos leyes para que ellos puedan trabajar en forma segura. Hemos tenido muchas reuniones con los camioneros. Yo personalmente, con Sergio Pérez y toda su confederación, he recorrido el país conversando con ellos. Estuvimos el lunes pasado conversando con todas sus confederaciones. Yo confío que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿no es cierto?, y los distintos poderes del Estado puedan satisfacer las demandas que ellos tienen, porque es verdad, tenemos que proteger también el trabajo de ellos. ¿Ministro? Es muy importante que ellos puedan realizar su trabajo en forma segura. Sí, usted dice, bueno, yo he tenido la posibilidad de conversar con los camioneros, pero lo hizo después de esta advertencia que lanzaron desde el sur a propósito del ataque en la Araucanía. Se lo pregunto porque me imagino que es fundamental entablar el diálogo con ellos para evitar que surja nuevamente un paro de ese sector, ¿no? Mire, aquí se ha formado este Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos que participa desde el primer eslabón de esta cadena, que es la agricultura familiar campesina, que son los pequeños agricultores, hasta los consumidores. Y los camioneros están en esa mesa, ¿no? Y tenemos un diálogo permanente. Yo lo he hablado con su dirigente, con José Villagrán, con Sergio Pérez, y yo confío, ¿no es cierto?, que no tengamos otro paro de camioneros, porque eso sí que afectaría el abastecimiento de alimentos y afectaría a mucha gente que está hoy día confinada, que está en cuarentena, que está sufriendo. Entonces yo espero que no le agreguemos otro pelo a la sopa, que sea interrumpir el transporte, la logística de los alimentos, y confío que a través de este diálogo, de esta mesa, de esta conversación tan estrecha que estamos teniendo con los camioneros, no desde este año, sino desde que asumimos en el gobierno, no ellos tengan que recurrir a un paro, ¿no es cierto?, donde todos sabemos las consecuencias que ello tiene. Muy bien, pues agradecemos al ministro de Agricultura, Antonio Walker, esta conversación con Semana 24 Chile Elige. Ministro, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. ¿eh? Gracias, ministro. Gracias, Carla. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Igualmente. Bien, vamos con información que se acaba de dar a conocer. Se trata del nuevo informe epidemiológico relativo al COVID-19, en el que se reportan 1.776 nuevos casos, así lo ha informado el Ministerio de Salud, de los cuales 1.132 corresponden a personas sintomáticas y 562 a personas asintomáticas. La cifra total, entonces, de personas que han sido diagnosticadas con el COVID-19 en nuestro país alcanzan a las 481.371, de las cuales 453.352 ya se han recuperado. Hay información también en torno a los decesos, Rodrigo, que dice que, de acuerdo al Departamento de Estadística e Información de Salud, el DEIS, se han registrado 46 fallecidos por causas asociadas al COVID-19 y el número total, entonces, asciende a 13.318 en todo nuestro país. Además, se dice que son 453.352 las personas que se han recuperado y 14.701 personas que son casos activos, es decir, quienes pueden contagiar a otros todavía. En cuanto a la red integrada, COVID, hay 791 pacientes en unidades de cuidados intensivos, 92 de ellas se encuentran en estado crítico y 610 pacientes están conectados a ventilación mecánica. Además de un total de 2.370 ventiladores totales, 396 se encuentran disponibles
es parte del resumen del balance sanitario entregado hoy día por la autoridad. Último dato, la positividad de los últimos 7 días, que es un dato que siempre estamos viendo, es de un 5%, así que se mantiene bastante estable, ha estado en torno al 5%, a veces un poquitito más y a veces un poquitito menos en las últimas semanas. Distinta la situación en Magallanes, donde por supuesto se escapa a la norma, están casi con la misma cantidad de casos que en la región metropolitana, pero teniendo un número considerable menor de población, lo que hace que proporcionalmente sea muchísimo más. El nivel de contagios en esa parte del país, en la zona austral, sigue preocupando a las autoridades sanitarias, como así también se daba cuenta ayer respecto a lo que pasaba en Arica. Hasta ahí entonces el balance sanitario. Y llegó el momento de presentar a nuestro panel de conversación de todos los domingos. Josefina Ríos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Rodrigo? Conductora de Radio Duna, ¿todo bien? Qué bueno. Bienvenida. María Octavia Rivas, ¿cómo estás? Muy bien, Buen día. Rodrigo, Carla, ¿cómo están? Bien, bienvenida. Conductora de Radio Universo. Y don Rodrigo Vergara, editor político, conductor de Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Se nota que llegó la primavera a este panel, anda muy O sea, pero súper primaverales, ¿o no? no, muy colorido. Muy bien. Hasta un poquito bronceado. Ay, Bueno. Ay, Sacapina. tirándose flores. Bueno, a ver, una semana bien movida desde todo punto de vista y la que viene, la que se van a comenzar a partir de mañana también. Pero quiero partir por una situación que se ha ido generando en el último rato que tiene que ver con las amenazas que recibió la fiscal de alta complejidad Jimena Chong en el último tiempo, que está investigando el caso Pionono. Hubo una investigación que se está llevando adelante por parte de la Fiscalía Centro Norte, pero puso sobre la mesa más un debate que tiene que ver con los fiscales propiamente tal, las causas que están investigando y cómo se sigue adelante este proceso. Algunos hablan de el Ministerio Público politizado, ideologizado. Algunas declaraciones fuertes también de un par de senadores respecto a la figura de la propia fiscal Jimena Chong. Y ha sido bien crítico también de esas críticas el propio fiscal nacional Jorge Abbott. ¿Estamos en presencia de qué? A raíz de que además tenemos una situación compleja desde el punto de vista de violencia en el país que se ha ido generando en los últimos días. Y quería partir contigo, Octavia, desde el punto de vista de los fiscales. ¿Hay ideologización, politización en el Ministerio Público, como dicen algunos? Y el ministro del Interior, que dice que se lo ha dicho personalmente a Jimena Chong. Es lo que te iba a plantear. Hay dos líneas en términos de estas críticas que se están haciendo y que por supuesto no corresponden porque las instituciones tienen que funcionar y ningún fiscal, por muy en contra que esté la defensa o incluso la parte creyente que no está satisfecha con su trabajo, puede llegar a las funas, al amedrentamiento. En este caso se trata de dos situaciones muy complicadas. La primera ocurre el martes en la noche, donde van dos motoristas, tocan el timbre, sale su hijo, que es lo que ella más lamentó el jueves cuando habló, le entregan un sobre blanco donde le dice encárgate de que lo lea la fiscal. De hecho, en ese relato, el hijo le dice, déjalo en el buzón, y la persona insiste en que lo reciba. Y es una fotografía de ella con una crítica que alude directamente al trabajo que ella hace en contra de Carabineros. Funas que partieron hace una semana, a esta misma hora ella estaba formalizando y ya en redes sociales estaban esos ataques. Después ocurre otra situación confusa que tiene en medio un teniente coronel de Carabineros, que Carabineros descarta de que haya habido cualquier tipo de amedrentamiento, y la versión que entregan y que respalda la institución es de que era una persona que estaba buscando un taller mecánico porque su moto había tenido un desperfecto. Hasta ahí lo que es absolutamente condenable, y yo creo que estamos todos alineados acá. Nadie puede ser ni funado ni violentado, está haciendo su trabajo y para eso existen en la justicia las reclamaciones, las apelaciones. Lo complicado, y que yo creo que aquí sí se cruza una línea y también es desafortunado por el timing, es esta frase del ministro del Interior cuando él dice que él también ha cuestionado la objetividad de la fiscal y así se lo he hecho saber. Ahí tú ya marcas una situación totalmente distinta que va de la mano. Ojo, esta es la misma fiscal, jefa de la unidad de alta complejidad, que está pidiendo los mails a la Corte Suprema de Jaime Mañalich, donde la defensa de Jaime Mañalich y el propio exministro han dicho que aquí también hay politización, que no corresponde, que están excediendo las atribuciones y se negaron a entregar los correos a esa misma fiscal. En esa frase donde le apoya el ministro, él le pone un apellido, que es decir, por mucho que no nos gusten sus actuaciones o ha sido poco objetiva, ellos se lo ha dicho, tú pones un cuestionamiento a la manera de trabajar del Ministerio Público que, a mi modo de ver, no corresponde. Para eso están las apelaciones y las instituciones, si uno quiere que funcionen y que sean la última instancia, como por ejemplo en el caso de Pionono, donde todos decimos, aquí va a hablar el Ministerio Público, aquí van a hablar tribunales, no se puede poner en tela de juicio la independencia con la cual estamos trabajando. Déjame decir una cosa sobre eso. Me parece que, claro, hay un error del gobierno, sin duda, en las palabras de Héctor Pérez, que parece que se sintió muy cómodo en la Fundación Jaime Guzmán el otro día, hablando. Sí, la dijo en un contexto de una charla por Como que Zoom. se le sale esto de que yo mismo le he dicho que ella carece de objetividad, sin embargo hay que condenar la amenaza. Bueno,
de alguna manera se suma ahí Víctor Pérez al coro del senador Moreira, ¿no? De esto de que era sin llorar. Y la fiscal Chong da la impresión de que más allá que uno le guste o no su trabajo, lo que está haciendo es precisamente eso, su trabajo, para eso está ahí, para investigar. Y no se puede relativizar. Hoy día en el Mercurio es más cauto el ministro del Interior, Víctor Pérez, pero de todas maneras, de alguna manera relativiza la acusación de la fiscal al carabinero involucrado en lo del caso Pionono, ¿no? De esta persona que cae al río, o que lo empujan al río, eso es lo que se está investigando, cuando le enrostra las versiones que ha dado el propio Ministerio Público a la hora de acusarla. Y esto tiene consecuencias políticas sin duda, esto va a avivar aún más lo de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, me parece que en eso no hay doble opiniones, y se cruza también con la eventual salida del general Rosas de Carabineros. Lamentablemente estamos viendo un clima tan crispado y tan violento derechamente hoy día, no solo en las calles, también en las declaraciones y qué decir en las redes sociales, que se ha instalado una suerte de chantaje para la autoridad política de parte del Congreso, o de una parte del Congreso que me da la impresión de que también se acomoda de alguna manera a cada realidad y empieza a presionar o a tratar de cogobernar. Esto ya lo dijo Quintana alguna vez, parlamentarismo de facto. ¿Cómo, por ejemplo, en este caso, decirle a Víctor Pérez, si usted no saca a Rosas, nosotros lo sacamos a usted? Me parece que ese clima es muy peligroso. Ya, vamos a hablar de la acusación constitucional, a ver si se ha abusado o no de esa herramienta, pero yo entiendo lo que ustedes dicen de traspasar desde un poder del Estado a otro, las críticas, etcétera, pero también, y estando muy de acuerdo contigo, Octavia, en que las funas y el amedrentamiento, estamos todos aquí de acuerdo en que no es la forma, bajo ningún punto de vista, de hacer un cuestionamiento, también subsiste la pregunta de si en el Ministerio Público se da la ideologización o se puede también hacer el trabajo desde la ideología política. Es un poco lo mismo que pasa con los jueces en este último tiempo, que han sido cuestionados y muchas veces dicen no, pero dicen hay una agenda que podría ser cuestionable o debatible. Ahora es un trabajo distinto el que hacen los fiscales con el que hacen los jueces. Los fiscales investigan, persiguen, o sea, tienen que tener un principio de objetividad, pero no es la pega que hace un juez, que es finalmente quien decide según los antecedentes, viendo lo que dice la defensa, lo que dice el fiscal, lo que dice la justicia. Claro, finalmente ese es el trabajo del juez, y por eso el juez se le exigen criterios de objetividad mucho más altos probablemente que a un fiscal que tiene una pega distinta, que es investigar y perseguir el delito. Y que su naturaleza es parcial. Exactamente, porque se crea una convicción hacia en una dirección, no en otra. Claro, está desde ese lado. Ahora, lo que favorece y lo que no favorece su tesis. Está bien, pero hay un tema ahí, y cuando hablamos de la politización de las instituciones y cómo finalmente se traspasan las esferas, en el caso, por ejemplo, del ministro del Interior, cuando dice, yo se lo he dicho a la fiscal Chong, que hay cierta politización en su actuar, etcétera, pero de alguna manera el fiscal nacional, Abbott, él también incurre un poco en lo mismo y cae en el mismo juego al atacar directamente a Carabineros y decir, pregúntenle al OS9 por qué está tan lenta las investigaciones, porque probablemente los juicios que atañen a Carabineros cuando ellos son las víctimas, lo dice claro, efectivamente, por qué las causas cuando hay Carabineros que son eso lo dice Rosa, lo dijo irónicamente. Y contesta Jorge Abbott y le dice, bueno, pregúntale al OS9 por qué son tan lentas las investigaciones. Probablemente dentro de su institución están los problemas. Por lo tanto, acá también un poco en el juego de tirarle la pelota a Carabineros de una manera bastante dura, una institución que por lo demás trabajan muy, muy de la mano el Ministerio Público con Carabineros. Entonces también al final están cayendo todos, porque cuando hablan Abbott lo hace desde su sillón de fiscal nacional. Él no habla como un fiscal, no es como si hablara el fiscal Guerra o hable la fiscal Chong. Él es la máxima autoridad. Por lo tanto, cuando él hace esa crítica tan directa a Carabineros, la hace desde su sitial y desde su cargo. Ahora, también ¿no te parece ahí que en el fondo hay un dicho en política, dicen esta pelea es de barro? En términos de que, mira los titulares que estamos dando los tres. El fiscal contestándole a un emplazamiento de Mario Rosas. Mario Rosas lo dijo con cierta ironía. Dijo, bueno que ahora vaya rápido la investigación, a propósito de lo que se hace con el caso Pionono, aludiendo a las dos carabineras que fueron atacadas con bombas Molotov. Y de ahí viene la respuesta también. Gali se suma a esos cuestionamientos y la respuesta del fiscal nacional en términos de que aquí hay un problema también con la cultura de Carabineros. Todo eso
desvía la atención, Ahora, todo eso le hace mal desvía porque al además sistema. hay un dato importante que entiendo que lo tienen en Interior, que tiene que ver con la celeridad o la lentitud de los procesos. Y hacen la Tienen comparación un de lo que pasa informe. en ciertos casos, ¿Sí? por ejemplo, los carabineros, y lo que pasa en la Araucanía. Y ahí hay una cosa totalmente diferente. Y también a dice eso- lo mismo con los A fiscales. eso iba yo con lo del clima peligroso, que de crispado pasó a derechamente violento, en donde parte de las causas de este clima es la condena selectiva, diría yo, de la violencia. Es decir, cuando me conviene, cuando simpatizo con ese violento, cuando simpatizo de repente con ese tuito, con esa amenaza, cuando hago vista gorda a algunas cosas que pasan en la Plaza Italia todos los viernes, o hice vista gorda un año y ahora resulta que viene el plebiscito y esto me podría perjudicar, entonces salgo a condenarlo. Esa condena selectiva a lo que está pasando en el Chile de hoy es lo peligroso. Y no hay aquí un empate, digamos, porque criticar a carabineros, los atropellos, las violaciones a los derechos humanos, recordemos que pasó un poquito piola esta semana, pero hay 3 carabineros que fueron detenidos por torturar a una persona en Peñalolén. No significa amparar la violencia en la calle. Uno puede hacer las dos cosas. No significa amparar a los neonazis del otro día de la marcha del rechazo en la zona oriente de Santiago. Eso también hay que condenarlo. Esa también es violencia, por ejemplo, hacia la comunidad judía. Me parece que esa vista gorda que se está haciendo desde algunos sectores a una violencia cuando me conviene es lo que ha generado. ¿Puedo retomar algo lo del ministro Víctor Pérez? Ya, y después retomamos el tema Sí. que está planteando Rodrigo, Por que me supuesto. parece bien relevante, porque Para estamos a ello, una sí. semana del aniversario de... No, y hay que ir, 17 de exacto, octubre. esta arremetida comunicacional de ayer muy fuerte desde el gobierno en torno a la izquierda Ojo, de pero emplazar. yo no lo digo solo por hacerle el juego a Palacio. Digo que No, no. aquí hay un fin de semana de voltereta. No, y tú lo vienes deseando hace Porque rato, Rodrigo. en la radio, o sea, yo lo he sostenido que la violencia hay que condenarla siempre. A mí tampoco me gustó lo que saltaban los torniquetes. Yo prefiero hacer un Chile con la señora que se levanta temprano a trabajar y que se saca la mugre para sacar adelante a sus hijos, que es el ejemplo que nos dieron a nosotros nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros padres. Sí, pero ¿qué pasa cuando son las autoridades las que desvían A eso justamente eso de fondo? Porque aquí vamos a estar siempre los 5 de acuerdo. Lo que tú dices, nadie quiere la violencia, estamos a 10 días del plebiscito, estoy tan seguro yo. la fiesta tiene que llevarse en paz. Pero ¿qué pasa cuando las autoridades empiezan a enfrentarse entre ellas como instituciones que son garantes de, voy a decirlo, el Estado de Derecho? ¿Por qué quería retomar la entrevista de Víctor Pérez? Porque él ahí también critica algo, y yo no sé si matiza, Rodrigo, lo que dijo hace 2 días, porque él también critica y recuerda el caso AFIPE en contra de Jacqueline Van Rieselberghe, cuestionando la investigación que finalmente fue sobreseída, aquí no pasó nada, dice, aquí se le preguntó hasta la FBI, también lo dice con cierta ironía, y cuestionando que el Ministerio Público haya hecho lo que en ese minuto consideró correcto, que es investigar todo lo que tiene que ver con la ley de pesca. Lo que digo es que no habla de que la fiscal en ese momento Sí. careció de objetividad, Exacto. como sí lo hizo en la Pero sí fundación. cuestiona que ella haya hecho su pega, porque es fiscal. Segundo, el mismo Víctor Pérez dijo que está seguro que Pablo Longueira era inocente, a propósito de lo que comentábamos en uno de los primeros programas donde empezamos a participar. Es verdad. Entonces tienes a la autoridad política, en vez de tomando palco, contestando y yendo a una Bueno, me ofensiva imagino que comunicacional sin duda. para instalar tu relato. O sea, error tras Y eso- error, sin duda. Y eso al final te hace que la ciudadanía se confunda y lo más grave, No, y que se polarice, porque en el fondo, eso te iba a decir, absolutamente cuando el se debate. empiezan a traspasar estas líneas, la ciudadanía empieza a polarizarse y vemos lo que ha dicho Rodrigo, que en el fondo, por ejemplo, ayer en redes sociales y desde el mundo político, con el llamado además de La Moneda a condenar la violencia de cara al plebiscito, porque no le hace bien al plebiscito, empezó mucha gente que ha estado muy en favor de las manifestaciones, muy activa durante el estallido social, a decir que ahora hay que replegarse en las manifestaciones y cuidar el ambiente por el plebiscito, pero en el fondo es una condena un poco utilitarista de la violencia y no una condena per se de la violencia como la antagonista de una democracia, porque al final la violencia no debería tener cabida en una democracia donde las vías son otras para hacer los cambios. O sea, hay Entonces una se está supeditando absolutamente el tema de la violencia al plebiscito, que, perdona, son carriles absolutamente distintos. Estamos felices con el plebiscito, fue un acuerdo que se llegó justamente por la paz y la nueva Constitución, una paz que, seamos claros, solamente menguó cuando comenzó la pandemia. Después, y mientras estuvimos en estado con más
casos en la región metropolitana y en el país, empezó a mejorar los índices sanitarios y nuevamente vemos estas explosiones. Este fin de semana ha sido tremendo. El viernes, el sábado, nuevamente vimos cómo se quemaban los buses, nuevamente vimos cómo sacaban las piedras de la calle para tirarlas, nuevamente vimos cómo se caían las luminarias, cómo botaban los semáforos. Y los ataques a comisarías, sí, también ayer en ataques Puente a Alto, comisaría, o sea, ha sido sumamente tremendo y efectivamente vemos que parte de la oposición hace una declaración que se valora, obviamente, sí, es preferible que se valore que no. Ahora, la declaración algo tímida en el sentido en que parte con el de que estamos todos de acuerdo, que la gente tiene derecho a manifestarse, el derecho a reunión y todas esas cosas, que ya yo creo que ya nadie está en contra de eso. Bueno, hay algunos sectores que sí, pero son bastante limitados. Y después dice que exactamente que hay que bajar la violencia porque viene el plebiscito. Como si no hubiese plebiscito, entonces daría lo mismo, eso uno se pregunta. Y después está la entrevista hoy en La Tercera, Beatriz Sánchez, cuando le preguntan por la violencia y ella en vez de condenarla inmediatamente dice sí, pero hay que ver de dónde parte la violencia y apunta nuevamente a Carabineros como la fuente de la violencia primaria. Entonces, en ese ambiente donde al final, como dice Rodrigo, al final la violencia, hay ciertas violencias que uno condena, otras que uno no condena, es sumamente peligroso pensando a futuro, sí, como la normalización, como decía hoy día Peña, la rutina de la violencia, que a nadie parece mucho importante. Pero si tú te fijas ayer en la mañana... Recordemos que hubo un homenaje a la primera línea en el Salón de Honor del Congreso Nacional aquí en Santiago, y eso no fue hace 20 años. No estábamos en dictadura, estábamos en plena democracia hace algunos meses. Y hay cierta relación con lo del plebiscito. Hay grupos a los que el plebiscito les da exactamente lo mismo. Y es lo que está pasando también en la Araucanía. Hay grupos ciertamente antisistema, por lo que uno ve, uno diría de una izquierda más radical, antidemocrática incluso, a los que el diálogo, el acuerdo, el plebiscito, la salida institucional no les conviene. No les conviene ni en la Plaza Italia, ni en Angol, en la quema de camiones del otro día. Entonces hay que tener claro eso. ¿Para qué sirve el proceso? Para aislar a esos grupos. ¿Qué debiera hacer la clase política? Sí. Saber hacerlo y la fuerza pública, que tiene el uso legítimo de la fuerza, reprimir como debiera reprimirse a la gente que pone en riesgo la democracia. Así de simple. Carla, yo quería tomar el punto político con respecto a lo de ayer. ¿En términos de qué? En términos que amanecimos y con pautas muy temprano y en paralelo, uno del alcalde Alessandri y otra del intendente Felipe Guevara, con diputados de Chile Vamos, por ejemplo, condenando la violencia y anunciando una sesión especial de la Cámara a propósito de la zona cero. Al mismo tiempo, en La Moneda, el presidente se reunía telemáticamente también y hubo un punto de prensa a la salida con el subsecretario Gali, habían 2 ministros y Felipe Salaverry como vocero de Chile Vamos, marcando el punto del rechazo a la violencia, lo que todos estamos de acuerdo acá, el tema de la democracia, y emplazando a la izquierda. Y eso es, porque cuando uno vio esta pauta en política uno a veces no cree las coincidencias. Llamé a 2 de los que estaban ahí en la televisión y te dicen una cosa, la gente que se instaló en La Moneda después del episodio Pío Nono es como volver a estar en febrero de este año. ¿Te acuerdas cuando estaba Gonzalo Blumel como ministro por instrucciones del presidente, acuartelado en La Moneda, temiendo marzo? El ambiente que hay hoy día en Palacio frente a este tema, eso es lo que indica el reporteo, es justamente ese, un temor absoluto de que aquí haya un desbande de la violencia, donde tienes a un general director de Carabineros amenazado de renuncia, ya tienes la acusación constitucional arriba de la mesa a propósito. Ahora, ese fue el plan del gobierno para responder a este periodo. Tuvieron un año, sí. Un año. O sea, si su respuesta a la violencia era pedirle una declaración a la oposición, perdón, pero francamente... Bueno, y ahí es cuando viene el tema de la ejecución policial del Ministerio Público, cuando uno habla con los fiscales y dice, ok, el gobierno cuestiona, pero ¿qué hace? ¿Dónde está la reforma de Carabineros? ¿Dónde está la reforma de inteligencia? ¿Qué pasó en los últimos 360 días? Porque estamos a 5 días del primer aniversario del 18 de octubre, donde tú digas qué cambió. Y la José tiene un punto. Lo único que hicieron ellos fue emplazar, está perfecto el punto político, nos cambiaron la pauta, nosotros incluso, claro. Estamos hablando de eso y celebrando y criticando los que sí, los que no. Pero ¿dónde está un real avance en términos de cómo se tiene que enfrentar esto? ¿Dónde está la previsión? Hablaba ayer con un fiscal, dice, pero ¿dónde estuvo la labor previa? ¿Dónde están los drones para identificar? ¿Sabes cuántos detenidos hubo ayer en Santiago? 9. Y el viernes, 8. Tengo una frase subrayada acá del intendente Guevara en la pauta de ayer. La mayoría fue pacífica. Hubo un grupo aislado de más de 200, 300 personas, dicho por el propio intendente. ¿Fue la más grave? Mira qué odioso lo que voy a decir. Me permito hacer esa pregunta. Sí, es la más masiva.
no sé si la más grave del año porque lo vimos en enero, febrero, pero también hay que tener ojo con nosotros como periodistas y la audiencia, no caer también en estos discursos que están muy politizados, están muy polarizados en términos de lo que está pasando en el Congreso, con dos acusaciones constitucionales. Y tiene al intendente diciendo la mayoría era pacífica. Ahora, totalmente detestable lo que pasó ayer. Y una persona de ayer me comentaba, y con esto cierro en términos del ambiente que hay en La Moneda para entender por qué lo de ayer. Me dijo, había un cartel que dijo, la venganza será terrible. Eso les quedó. Porque cuando tú hablas con los parlamentarios, con la gente del oficialismo, te dicen eso. De verdad hay un temor instalado a que haya un recrudecimiento de la propósito violencia. de ese temor instalado, Sí. a propósito de lo que se puede venir de aquí en adelante y lo que va a pasar en el Congreso esta semana, la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, que parece que cobra fuerza cada día más. Pero no solo eso, si se dan los tiempos, es probable que en época de violencia tengamos un ministro del Interior suspendido. ¿Sí? Que va a tener que Si es que lo hace preocuparse de preparar su defensa por esta acusación constitucional y no estar preocupado de hacer frente dónde tiene que estar. a supuestos Un actos de violencia o hechos de violencia que un podrían ministro venir. del Interior que además hoy día viene defendiendo a Rosa y dice que la salida de un general o de un No contribuye. nuevo general no necesariamente resuelve los problemas de Que además no se Carabineros. sabe quién podría ser ese Y nuevo eso- general. Ahí hay y otro eso tema muy seguramente relevante. le puede costar algo en la Cámara. Lo que uno ve es que, claro, hay un desgaste y un abuso del mecanismo, ¿no? Sin duda. De la acusación constitucional. De la es decir. acusación constitucional. Ahora cada uno habrá que verla en su mérito y eso será responsabilidad de cada parlamentario. Ahora Víctor Pérez está lejos de ser el principal responsable, lleva 3 meses, algo así en el 2 cargo, meses. 2 meses. de la crisis de Carabineros que se arrastra desde hace años. ¿Ah? Hicimos el otro día la lista. Paco Gate, Huracán. Sí. En Huracán yo no me acuerdo que la actual centro Yo creo que en los últimos gobiernos hubieses tenido siempre una causal para una acusación Está bien, constitucional pero en y ese- sacado por pero Pero en intereses ese generales. momento, con el 2 años. escándalo que significó Paco Gate y Huracán, nadie esbozó una acusación contra Mario Fernández, por ejemplo. Por lo que me acuerdo, él era el ministro del Interior. Y lo otro es que esto les sirve de todas maneras a la oposición, porque después del bochorno de la negociación para las primarias municipales y de gobernadores, con algo se tienen que pegar y de alguna manera esto les sirve en ese objetivo. Hay mucho de cálculo también allí, digamos. Si queremos mostrar unidad, aglutinador. me parece que el mejor escenario hoy día es pegarle al gobierno. Pero te en ese fijas que mundo. es todo, alguien podría decir, gimnasia política o estrategia política comunicacional. Vamos a los hechos. ¿Cuánto hay para sacar al pizarrón realmente hoy día si uno mira los hechos? Cuando hablábamos la semana pasada de que Sí. el jueves 1 de octubre no se había aprobado la reforma a Carabineros, porque hubo abstenciones del Frente Amplio. Pero ¿qué decían desde la oposición? Pero faltaron 2 votos de diputados oficialistas que no estaban en sala. ¿Te das cuenta? Entonces hay un tema de gestión sumamente relevante Claro. frente a la seguridad pública, que hoy día es el tema más importante. Central. Todas las cuentas lo dicen y en los Eso venía gobiernos. aprobado del cosa de decir Senado, una se cosa y rechazó en la la Cámara, ciudad- pero hoy día además el gobierno presenta una nueva comisión, Sí. otro panel Una unidad Que se coordinadora. negaron el día. para Coordinadora analizar, ejecutiva o sea, técnica. y esto se termina Sí. enredando, y nos vamos a topar con un periodo electoral en donde lo que pase de aquí a el aniversario del 18 de octubre y a el plebiscito en materia de violencia y en materia de violencia callejera va, yo creo, a ser muy importante para marcar esos días que vienen, Claro. estos meses que vienen. ¿Qué va a pasar cuando nos veamos enfrentados a amenazas y funas a los constituyentes, por ejemplo, a los convencionales? ¿Con qué libertad esas personas van a tratar de Deliberar. representar a quienes votaron por ellos? En un tema tan complejo. Sí. Ahora la ciudadanía tampoco no es tonta en el sentido de se da cuenta de toda esta politización, de toda esta gimnasia política. Y claro, efectivamente Carabinero ha bajado muchísimo su aprobación ciudadana, pero si lo comparamos con el Ministerio Público, con el gobierno, para qué decir con el Parlamento, incluso sale bien parado. Entonces, al final es la degradación justamente de todas las instituciones, el riesgo que se corre y donde hay que poner finalmente el acento, porque como bien dicen ustedes, se va probablemente, si gana el apruebo, que todas las encuestas dicen que así va a ser, tiene un proceso constituyente sumamente importante, delicado, que va a marcar nuestro devenir por los próximos 40 años y que si no se hace en un ambiente respetuoso, en un ambiente democrático, en un ambiente resguardado, o sea, el éxito de ese proceso y la cristalización de un cuerpo constitucional representativo puede quedar sumamente en entredicho. Sí, a mí eso me hace cuestionar o preguntarme, Rodrigo,
si no hay demasiada confianza en que el plebiscito es la válvula de escape para todo lo que se instaló posterior al estallido social, no sé cómo interpretas el que nuevamente tengamos estas manifestaciones. Alguien pudo haber pensado, de manera a lo mejor un poco ingenua, que no iba a haber manifestaciones mientras no se tuviera el resultado del plebiscito, porque sabemos además que las demandas que se esbozaron fueron múltiples, diversas, de años que no se podían resolver en los últimos meses, y tal vez muchos tienen la esperanza mucho más puesta en un cambio constitucional. De hecho, lo hablamos ¿Por qué con la la gente Carlante, sale ese- otra vez a manifestarse de esta Claro. manera y nuevamente se hace sistemático tener todos los viernes, todos los sábados gente protestando? Y va a ser así, y lo conversamos. ¿A cuánta gente le va a cambiar de verdad el país el día lunes 26? A mí no me parece nada sorprendente que en octubre estemos hablando de violencia. Lo veníamos anticipando todos. Si en febrero se venía marzo, en septiembre se venía el aniversario del 18 de octubre. Hasta tarde podría ser para O sea, es una constatación de los hechos. Sí me parece relevante que sean cada vez más grupos más minoritarios. ¿Ah? Por tanto, me parece que desde el punto de vista policial debiera ser más fácil aislarlos, reprimirlos, condenarlos, o sea, hacer un proceso allí. Salvo que se haga mal y termines con un joven cayendo en el río Exacto, Mapocho. y que genere más rabia, más molestia y más violencia. Sin duda, ¿Qué es lo que los ha errores pasado? de Carabineros en esto Errores de están sobre la mesa. procedimiento y de transparencia. Y eso también atenta contra la legitimidad que tienen en el uso de la fuerza, sin duda, porque estamos hablando precisamente de eso, de la legitimidad que han perdido con todos los escándalos que han protagonizado. Y desde el punto de vista político, lo del plebiscito a mí, insisto, me parece que hay grupos que les da lo mismo, exactamente, porque además el plebiscito ha creado una sobreexpectativa que me parece también media riesgosa en la lógica de lo que tú planteas, Carla, que tiene que ver con las reales respuestas a las demandas de esa ciudadanía, no de la ciudadanía que quemó el metro, no de la ciudadanía que le tira piedra a los carabineros todos los viernes en Plaza Sí, la Italia. podemos llamar ciudadanía, que Estoy es una buena hablando, pregunta. estoy hablando de los ciudadanos que más de 1 millón o quizás 2 a nivel nacional salieron el 25 de octubre, no el 18, a la calle a decirle al establishment, de alguna manera, a la élite, ¿sabéis qué? Hemos hecho algunas cosas bien, pero esto está mal. Esto hay que mejorarlo. Yo no sé si el proceso constituyente va a dar todas esas respuestas. Bueno, es que ahí la pregunta tiene que ver con dónde está la agenda post-estallido. ¿Te acuerdas este gran anuncio que hace el presidente de la República entre octubre y noviembre, que después se sella con el acuerdo que lleva al plebiscito? Y esa agenda que era antiabusos, que incluía la educación, salud. ¿Te acuerdas del caso farmacias puesto arriba de la mesa? ¿Dónde quedó? Pero Hubo se ha una pasado pandemia. Claro, es que la Hagamos pandemia una se pandemia, comió. hay que Hay que tener tener- agenda, hay claro. que ser Chicos, tenemos que justo. cerrar, así que no sé si quieren al cierre cada uno decir en qué fijarnos esta foco, semana. el Ustedes foco de la siempre nos semana. están poniendo foco en las semana. tantos Títulos, focos. solo títulos. Dale. Corto. Magallanes, la situación que está sucediendo ahí es sumamente grave. Esta idea, ya que es un consenso bastante generalizado sobre que es una nueva cepa, que es a lo mejor menos mortal, pero mucho más contagiosa, y donde vemos que si bien se han tratado de hacer muchas cosas, la movilidad sigue altísima, ha bajado solamente un 20%, es difícil que de esa forma mejore el escenario. Y lo otro es recomendarles un libro escrito por César Hidalgo, es un ingeniero chileno que, bueno, vive hace mucho tiempo en Estados Unidos, es un investigador, mucho de inteligencia artificial. Bueno, escribió un libro que se llama How Humans Judge Machines, que es cómo los humanos juzgan las máquinas. Es un libro gratuito que lo encuentran en internet y donde analiza la inteligencia artificial y cómo juzgamos de manera distinta cuando las decisiones son tomadas por algoritmos versus los seres humanos. Muy bien. Octavia, Interesante. títulos. Bueno. Sí, bien interesante. Ya, primer título. Primero, no hablamos de las declaraciones de Sebastián Zamora, el carabinero imputado por el caso Pionono, que dice que fue un accidente. Bueno, ¿Tenía tarea de para otra? la casa. ¿Tenía de otra? No, lo más importante... ¿Qué más iba a decir? No, pero también es importante en el contexto que él da la entrevista. Siempre es importante No, y hay que fijarse en escuchar eso. todas las versiones además. Por porque supuesto, los y involucrados. falta todavía que veamos las cámaras, ya, pero no tuvo tiempo. Super miércoles en la Comisión de Constitución a propósito del tema pensiones. Están en tabla y esto causó varios resquemores, varios malos ratos el día viernes en la tarde. Está tanto el tema del 10%, que hoy día es la moneda de cambio para la reforma de las pensiones, y súper ricos. Es un tema que inquieta muchísimo a la moneda. Este martes también se vota la acusación constitucional en torno al ministro Jaime Mañalich, si es que pasa al Senado, y el Senado tiene que ver cómo la resuelve. Y en paralelo se tiene que saber si la Corte Suprema le da la razón al gobierno o a la fiscal Chong. Tema correos. Reitero, a la misma fiscal que hoy día está La criticando. trama de al los ministro correos que Interior. nos tienen a todos ahí en la Sí, incertidumbre. exactamente, los Rodrigo. correos de Jaime Mañalich. Los correos famosos. A propósito de las pensiones, si es que se logra instalar esto de la pensión básica universal,
En medio, claro, el debate del 10%, del populismo que hay de por medio, del cálculo. La pregunta es si va a ser posible hacer de verdad esto en un ciclo electoral que ya comienza y que está a la vuelta de la esquina. Y lo otro, viene hoy día en el pulso de la tercera el informe de la OCDE y del FMI sobre las exenciones tributarias, esto que pidió Briones para ver cómo le damos más plata al chanchito, no el fisco. Y, curioso, se pide, entre otras cosas, subir el impuesto al diésel. Y ahí nos encontramos con un grupo de poder que conocemos muy bien, los camioneros. Que pueden retomar las movilizaciones. Oye, a propósito del fin de semana largo. Nos tenemos que ir. Rodrigo Vergara, Octavia Rivas, Josefina Ríos. Ojo al Gracias, rebrote, Freda. nada más. Hasta Lo que no luego. pasó el 18 no pase con Puede este fin pasar. de semana. Que estén muy bien, ¿eh? Chao. Buenos días. Gracias, buena días. semana para los tres. Nos vemos. Vamos a hacer una pausa, una cortita pausa y ya volvemos con más temas acá, Semana 24 Chile Elige. Semana 24. Ya estamos de regreso en Semana 24 Chile Elige y como todos los domingos tomamos contacto con la ciudad de Concepción, porque allá vive Paulina Astroza, nuestra analista internacional, además académica de la Universidad de Concepción, para ir analizando todo lo que ha pasado en materia internacional, Paulina, pero por sobre todo con el ojo puesto en los Estados Unidos, aquí 23, 24 días de la elección presidencial en ese país el próximo 3 de noviembre. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días ya. Hola, Paulina. Buenos días, un saludo Carla, Rodrigo, gusto de nuevo estar con ustedes hoy día. Igual para nosotros también, Paulina. Centrémonos en las últimas 24 horas en Estados Unidos, que ha sabido de muchas cosas. Por lo pronto, el alta médica que le ha dado el médico a Donald Trump. Segundo, el especie de meeting que hizo ayer desde la Casa Blanca con gran cantidad de seguidores, algunos con mascarilla, pero no tomando la distancia necesaria. Y lo tercero, lo que se viene de aquí en adelante, Paulina, que tiene que ver con un debate que se suspendió el del jueves, pero que queda uno del 22 y con una semana bien agitada para el actual presidente norteamericano, porque tengo entendido, lunes, martes y miércoles sale a la calle a hacer campaña electoral. Así está el escenario, bastante agitado en Estados Unidos, sobre todo porque hay bastantes dudas respecto a estos certificados, a las informaciones que se entregaron en su momento por parte de los médicos en cuanto al coronavirus, a la enfermedad que tuvo, e incluso algunas informaciones indicaban que el presidente Donald Trump tuvo la intención de salir del hospital con una polera de Superman, proyectando esta imagen de aquel superhéroe que está superando una enfermedad y con ese mensaje además, que es poco empático, por cierto, de no le tengan miedo al virus, que en el fondo que no maneje nuestras vidas, que esto se puede superar y lo vamos a superar. Y ahí han venido las críticas, sobre todo por las condiciones las cuales él tuvo para superar esta enfermedad, de las que tienen los millones de personas en Estados Unidos y sobre todo pensando en ya los más de 210.000 muertos en este país. El debate se suponía que iba a ser el 15 de octubre. El comité había propuesto que fuera de manera virtual, sobre todo porque del campo demócrata dudan respecto de, bueno, qué tanto está inmune y no está contagiando Donald Trump. Y Donald Trump no aceptó este debate virtual. Supongo que en parte sería porque es mucho más fácil mutear cuando estás tratando de interrumpir a tu contrincante que tiene los 2 minutos, pero se espera ahora entonces el debate el día 22 de octubre. Donald Trump ahora está apostando por ir sobre todo a aquellos estados en los cuales necesita absolutamente ganar para asegurar su reelección, partiendo por Pensilvania. Pensilvania es un estado que era demócrata, un porcentaje alto estaba inscrito demócrata, pero dio la gran sorpresa el 2016 votando de manera pero mayoritaria por Donald Trump. Entonces, hoy día las encuestas aparece que en Pensilvania estaría Biden ganando más o menos con unos 6, 7 puntos, y es ahí donde entonces va Donald Trump, justamente porque hay un voto blanco, hay un voto obrero, y además que han apostado mucho en las zonas rurales por Donald Trump.
¿Paulina? Entonces, es muy importante Pensilvania. Y eso será el martes, tengo entendido, que va a estar en Pensilvania el presidente de los Estados Unidos, y en Iowa va a estar el día miércoles, otro estado que también tiene supremacía por ahora de Joe Biden. Pero quería preguntarte por qué ni él, ni el presidente de los Estados Unidos, en las últimas entrevistas que ha dado, ni tampoco los asesores de la Casa Blanca, han hablado de un PCR o un test negativo. Todavía nadie lo ha visto y se le da el alta médica al presidente de los Estados Unidos. ¿Cuánto pesa eso de aquí a que él comience a recorrer el país? ¿O cuánto pesa en el electorado la posibilidad de ver o no, o que se pronuncien respecto a que efectivamente hay un test negativo del presidente de los Estados Unidos? ¿Sabe que está pesando mucho el tema de su enfermedad? Y sobre todo la falta de información, porque no solamente no está el PCR negativo ahora, sino que no se sabe cuándo fue el primer PCR y desde cuándo Donald Trump efectivamente sabía que estaba enfermo. Porque acuérdense ustedes que en una entrevista que tuvimos estábamos hablando de la ceremonia que se hizo un día sábado, cuando Donald Trump en el Jardín de las Rosas hace este anuncio de la candidata a la Corte Suprema. Y de esa ceremonia, muchos de los que estaban ahí invitados, resulta que después estuvieron contagiados. Y el ala oeste de la Casa Blanca, que es ahí donde está la administración más cercana a Donald Trump, resulta que hoy día hay muchos que están contagiados. Y el propio especialista Anthony Fauci ha dicho que ahí justamente se produjo un brote muy fuerte en la Casa Blanca. Entonces, hay dudas respecto a cuándo comenzó realmente la enfermedad de Donald Trump, desde cuándo él estaba contagiando, de hecho, y recuerden que el debate fue después, y hoy día es la poca o nula información respecto a si él está con un PCR negativo y si no estaría contagiando. Sí, Paulina. Además que él se saca la mascarilla y sigue, digamos, en una lógica de respetar bastante las propias normas sanitarias. Sí, yo no sé, bueno, hay encuestas que ya empiezan a medir qué efecto ha tenido esta enfermedad de coronavirus de Donald Trump sobre su candidatura. Las encuestas, creo, a la luz de lo que pasó la vez anterior, hay que ponerlas un poco entre paréntesis o mirarla con cierta distancia. Por eso, más que las encuestas, te quiero pedir tu análisis. ¿Tú cómo crees que afecta, para bien o para mal, a la campaña de Donald Trump este episodio del coronavirus? Algunos dicen que en el fondo queda comprometido, porque muchos lo veían casi como un negacionista de esta enfermedad hasta que le pasa. Muchos dicen, por la boca muere el pez. Otros, incluso el propio Donald Trump, trata de sacarle rédito político. Vemos cuando llega a la Casa Blanca con un despliegue y un video que lo eleva como al superhombre que derrota al coronavirus, y él llama a no dejarse dominar, como si esta fuera una opción. ¿Cómo ves tú que va a afectar a la candidatura de Trump? Yo creo que le está afectando para mal, porque si bien las encuestas se equivocaron en el 2016, la verdad es que las encuestas se equivocaron en los estados, en los swing states, más que en los análisis más generales, porque efectivamente Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos, lo que pasa es que perdió en estados clave, y ahí fue donde se equivocaron las encuestas. Ahora está afectando para mal, porque uno, lo que yo te decía, que no todos tienen las condiciones en las cuales Donald Trump, bueno, se fue en helicóptero, hospital militar, equipo médico tremendo, con medicamentos que se le aplicaron inmediatamente, al cual no tienen acceso todos los estadounidenses, eso por un lado. Segundo, además, porque efectivamente él dice, aprendí mucho de la experiencia. O sea, haber tenido 7 meses después de que partió la pandemia, él dice, ahora aprendí de la experiencia de tener esta enfermedad. Y evidentemente eso para el público, para aquellos que no solamente son familiares de los muertos, sino que además de los que están en los hospitales, y esto no cesa, al contrario, evidentemente está marcando una falta de empatía y de cercanía con la realidad, que ha hecho que después del debate, que normalmente el debate no influye mucho en las encuestas, generalmente se pierde un poco, pero no hay grandes ganadores. La verdad es que lo que se ha demostrado es que sí le afectó a Donald Trump, y hoy día, más que el debate, sino que esta situación del coronavirus, hoy día ya tiene a Biden, en un promedio, algunas encuestas hoy día están indicando 10 puntos de diferencia. Lo que hay que ver ahora es en estos swing states cómo se van a manejar, y en ninguno de ellos Donald Trump hoy día aparece como ganador. Lo más que aparece es que en estados como Iowa, Ohio, están en empate, pero en ninguno aparece, en ninguna encuesta, aparece hoy día Donald Trump ganando las elecciones el 3 de noviembre. Pero siempre, como tú dices, hay que tener bastante
calma con la encuesta, todavía queda un par de semanas, pero creo que este episodio del coronavirus lo ha jugado en contra, no a favor. Ya, y eso también puede estar relacionado con que Trump decida no ir a este debate virtual, que se termine suspendiendo. A lo mejor para él, el salir a remontar estos estudios, estas encuestas que le dan una desventaja y grande en algunos casos, es mejor que un debate que tú dices no mueve demasiado las agujas. Sí, por supuesto. O sea, además que a él le gustan mucho estos meetings, que son grandes, mucha gente, y eso lo ha tenido bastante frustrado en esta campaña, y que no lo ha podido realizar, o que lo ha realizado con mucha menos gente de la que le gustaría. Entonces prefiere ir al terreno, pero esto sigue siendo un arma de doble filo, porque si es que sigue contagiando o se dan situaciones de contagio entre la gente que va a los meetings, no necesariamente contagiado por Trump, esto le va a seguir jugando en contra. Y fue uno de los temas que trató de evadir justamente Mike Pence cuando se le preguntó en el debate que tuvo con Kamala Harris sobre el control de la pandemia y la actitud del presidente. Fue algo que él trató de evitar a toda costa porque es bastante indefendible la posición que ha tenido Trump y evidentemente para el público en general, eso ya es un signo de poca empatía y puede hacer que mucha gente vaya a votar, como ya lo está haciendo en muchos estados, porque hay muchos estados que ya están votando. Elecciones anticipadas, más de 36 estados han decidido dar facilidades para que la gente vote antes del 3 de noviembre, de manera ya sea por correspondencia o de manera presencial. Por lo tanto, en una veintena de estados ya la gente está votando presencialmente en los Estados Unidos, Paulina, que es bastante particular y es distinto a nuestro sistema. Sí, a propósito de eso, bueno, ayer en los 18 minutos, si no me equivoco, que fue lo que habló el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, bueno, hace lo típico, critica a Biden, le da duro también a Kamala Harris, pero vuelve a criticar el voto por correo. Instala nuevamente esa duda, esa incertidumbre respecto a si va a reconocer o no va a reconocer los resultados el presidente norteamericano. Eso es muy preocupante y está preocupando a personas, a analistas internacionales muy serios, y yo lo sé porque me lo han comentado también colegas, que hoy día se están tomando más en serio esta posición de Trump, por un lado, que ya lleva bastante tiempo hablando en contra del correo postal, del voto por postal y por servicio postal, pero además que en el debate haya dicho expresamente que va a haber un fraude si es que él llega a perder y que hay que estar atentos, y más aún sin haber condenado, cuando se le preguntó sobre los supremacistas blancos que dijo, bueno, que se mantengan a un lado y que queden ahí. Entonces, uniendo las dos cosas, se está creando un ambiente que preocupa muchísimo a qué es lo que podría ocurrir el 3 de noviembre, porque como está adelantando esto, que si llego a perder va a ser por culpa del voto por correspondencia, aquí nos van a robar las elecciones, y por otro lado, no está condenando a los supremacistas blancos que están dispuestos a hacer cualquier cosa, y ya lo hemos visto, hay una tensión que evidentemente está poniendo en juego, en riesgo, la democracia y el Estado de Derecho en los Estados Unidos. Ojalá no se llegue a eso, pero lamentablemente la retórica de Trump está llevando a esta preocupación en los Estados Unidos que va más allá de solo saber quién va a ganar las elecciones el 3 de noviembre. Así es. Vamos a ver cómo se vienen las cosas, cómo se viene esta semana, con harta actividad por parte del presidente de los Estados Unidos, con una semana que no va a tener debate, como lo dijimos, suspendido. Paulina Astroza, nuestra analista internacional académica de la Universidad de Concepción, como siempre, un gran saludo, que estés muy bien. Gracias, Paulina, un abrazo. Cuídate. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao. Ahora, Bien, volvemos a nuestro país y vamos a ver cómo están, por ejemplo, el litoral, en este caso la región de Valparaíso. Vamos a tomar contacto con Hans Christiansen, que está en la playa amarilla de Concón, que a lo mejor debería estar más vacía de la que lo estamos viendo, porque recordemos que en este fin de semana no se debería haber realizado viajes interregionales. ¿Cómo estás, Hans? Cuéntanos cuál es la situación, además de mostrarnos ahí el mar, la playa, ayudarnos a viajar, aunque sea mentalmente. Buenos días o buenas tardes ya. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Se lo mostrábamos más temprano, estábamos en la playa La Boca y el panorama era básicamente surfistas, pero ya acá en la playa Amarilla, y como bien se lo adelantamos, de a poco se dejaron caer muchos conconinos. Nosotros hemos conversado con muchas de las personas que ven aquí en la playa y nos ha costado dar con algún capitalino, algún santiaguino todavía que nos haya dicho que se trasladó hasta este sector. Lo cierto es que aquí los residentes, los vecinos nos dicen que se dejan caer más allá, cercano a la una ya se empieza a ver más flujo de vehículos, por ejemplo, gente que se está acercando a los pocos restaurantes que tienen habilitadas sus terrazas para poder atender al público, muchos de ellos también atendiendo con el sistema de delivery. La verdad es que nosotros llegamos acá a la playa Amarilla eso de las 11:30, un cuarto para las 12, y la verdad es que de a poquito se ha ido llenando, no hemos visto que prácticamente nadie se haya retirado y hay un flujo que es lento pero es constante de personas que se acercan acá al borde costero, que llegan hasta la comuna de Concón. Recordemos que si bien desde el viernes a eso de las 6 de la tarde se han situado cordones sanitarios para prevenir que la gente entre, nadie entra y nadie sale, han dicho las autoridades al Gran Valparaíso. Concón es una comuna que no ha estado nunca en cuarentena y por lo tanto, por ejemplo, el fin de semana anterior, cuando regían estos permisos interregionales, también fueron muchos los capitalinos que llegaron hasta esta zona, pero un dato curioso, quizás conversábamos con las autoridades, el 95% de las personas que se trasladaron hasta este sector, es al litoral central, el fin de semana anterior, el domingo se retiraron hacia sus hogares y por lo tanto el balance y lo que dicen las autoridades es que es muy probable que esa situación se repita. Hubo un aumento en la movilidad acá en el litoral central de aproximadamente un 20%, pero como ahora hay una restricción, está este cordón sanitario, quienes lograron ingresar antes de que comenzara a regir esta restricción van a poder devolverse, pero solamente desde el martes a las 5 de la mañana, puesto que la condición siempre fue muy clara. Nadie entra y nadie sale en este periodo que ha delimitado bastante bien la autoridad sanitaria. Y es por eso entonces que muchas personas se han volcado principalmente a los balnearios de la región de Valparaíso. Nosotros ayer le mostrábamos las imágenes de Papudo, Maitencillo, Zapallar, balnearios que han sido cotizados desde que prácticamente comenzó la pandemia. Recordemos que allí hubo también muchas fiscalizaciones de personas que se trasladaban y que en ese minuto no podían llegar hasta sus segundas viviendas. Bueno, ese panorama ha cambiado evidentemente. Ahora las personas llegan hasta el litoral central con sus permisos interregionales, lo que también permite una movilidad y un aumento también en el comercio ahí que ha estado tan golpeado en la quinta región. Carla, Rodrigo. Muy bien, pues Hans, ahí vemos las imágenes, por cierto, de gente que a lo mejor llegó antes del viernes, se va a tener que venir el martes, como tú decías, y además una región que va a cambiar radicalmente a partir del próximo día martes, porque salen de cuarentena Valparaíso y Viña del Mar, así que la movilidad en la región de Valparaíso va a ser mucho más contundente a partir del próximo martes. Hans, por tu tiempo, tu disposición, gracias. A cualquier minuto. Gracias, Hans. Bien, vamos a otro de los temas que ha marcado sin duda esta semana a raíz de lo que hemos visto, del caso Pío Nono, de los enfrentamientos en Plaza Italia, de la acción de Carabineros. Bueno, se está trabajando en una reforma para esta institución y comenzó a sesionar una comisión justamente para reformar Carabineros este día viernes, si mal no recuerdo, y ha estado ahí entre varios actores más Daniel Johnson, con quien vamos a conversar a esta hora, director ejecutivo de Paz Ciudadana, que es una de las organizaciones que están también trabajando en esta reforma. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros y buenas tardes. Gracias, Daniel. Hola, buenas tardes, Carla, Rodrigo, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bien, la verdad es que la primera duda que me surgió al ver el anuncio de esta comisión es si esta no es una más de las varias comisiones que han tratado el tema o si se está partiendo de cero otra vez con la reforma a Carabineros o se está reimpulsando un trabajo que entiendo ustedes vienen haciendo hace bastante rato. Cuéntame, ¿para qué es esta comisión que se dio a conocer el día viernes, entiendo? A ver, esta, bueno, fue una invitación que nos hicieron a 5 personas que podríamos colaborar en la reforma policial. Y yo siento que es distinta porque ya hay un trabajo que ya está hecho, ya hay un diagnóstico que se hizo en las otras comisiones y por lo tanto esta comisión debería tener un fin absolutamente diferente. Hay que acordarse que esto parte del año 2018 con una mesa por la seguridad nacional que se convocó, donde había más de 20 personas entre alcaldes, diputados, expertos, académicos, y ahí se definieron 150 medidas para la seguridad.
de las cuales 70 tenían que ver con las instituciones policiales, tanto con Carabineros como con la Policía de Investigaciones. Después, desde ahí, hubo una segunda instancia que fue después de, hay que acordarse que esa primera fue antes de la muerte de Camilo Catrillanca y fue antes de el estallido social y los problemas en el control del orden público con respecto a los derechos humanos. Entonces, cuando vinieron estos problemas, se generaron dos comisiones, una que fue presidida por el Senado, por el senador Arbó en particular, él la convoca, y otra que convoca el ministro Blumel en paralelo, y ambas también generan de nuevo un diagnóstico, pero con una bajada, en ese caso, la del ministro Blumel, en orden público. Hoy día, entonces, ya tenemos 3 diagnósticos. Ya tuvimos 3 miradas generales, ya entendemos cuál es la policía que Chile necesita, ya creemos saber hacia dónde deberían generarse esos cambios, que es algo fundamental para poder después mirar todas las medidas que se van tomando y saber si están en la dirección correcta. Ya, y entonces, perdona, esta Daniel, comisión de hoy día, solo para terminar, esta comisión de hoy día tiene que tener un tenor totalmente distinto, que ya no es de hacer diagnóstico, sino que de implementar. Entonces, el primer paso tiene que ser hacer el plan. ¿Cuáles son las acciones concretas? Hay que tener súper claro que una reforma de este tipo en otros países, reformas de un cuerpo policial, toman decenas de años. O sea, no es algo que va a ser inmediato ni que vamos a tener resultados completos en un par de meses. Esto va a tomar un largo tiempo y por lo tanto hay que partir lo antes posible. Y esta comisión tiene 2 cosas. Entonces, uno, que tiene que ser aterrizado, o sea, tiene que pasar hoy día a la acción, al plan de acciones concretas, y además tiene que tener un sentido transversal, de manera que la reforma, como va a durar muchos años, pueda trascender a cambios de gobierno, incluso si hubiera cambios de coalición gobernante, también tiene que ser robusta para que pueda seguirse el proceso de reforma a pesar de eso. Ya, perfecto, me queda súper claro. Entonces, la comisión que tiene que llevar a la práctica las reformas o los cambios en Carabineros. La pregunta es, ¿esos cambios van a depender de decisiones administrativas? ¿Va a bastar con que el Ejecutivo esté de acuerdo, la comisión esté de acuerdo? ¿Se va a necesitar también de leyes y de acuerdos en el Parlamento? Porque ahí también podríamos tener una traba importante o al menos mayor tiempo cuando esta reforma, a la luz de los hechos, se hace urgente. Mira, todas las anteriores. Hay que acordarse que incluso va más allá. O sea, Carabinero está constituido a través de la Constitución, en el fondo, la misión. Y entonces uno pudiera pensar, hay cambios constitucionales que quizás pudieran ser necesarios, hay cambios que son proyectos de ley, sin duda, que hay que impulsar, y hay muchos cambios administrativos. Y la buena noticia es que no son pocas las acciones que se pueden tomar con medidas administrativas. Son muchas en general. Lo importante es hacerlas bien. Y esto, aunque parezca de perogrullo, hay muchas buenas intenciones y hay muchas ideas que están dando vuelta y que parecieran bien naturales de implementar. Se ha hablado, por ejemplo, de que Carabineros debería ser una policía evidentemente preventiva y policía de investigación una investigativa. Pero cambiar todas las actividades de investigación que hace Carabineros y pasarlas a la policía de investigaciones es un proceso que también va a tomar decenas de años si uno quisiera hacerlo, si uno dijera, bueno, eso es lo que vamos a hacer, porque tenemos que formar personas que sean capaces de llevar adelante todo ese proceso investigativo, que es una carga enorme de trabajo. Hay que pensar que Carabineros son 60.000 efectivos y la policía de investigaciones son 12.000 solamente. Entonces, lo importante es, respondiendo a tu pregunta, hay muchos niveles, pero hay muchas medidas que son administrativas, afortunadamente, y esas son de rápida implementación. Pero cada una de las medidas, el foco que tiene que tener es que sea en profundidad y con un estudio asociado para entender cuál es el objetivo que esa medida tiene. No son medidas porque sí, y no se cumple el objetivo de la reforma cuando hagamos un checklist de 100 medidas que se hicieron todas. Tiene que haber, todas esas medidas son concurrentes a un objetivo mayor, que es cambiar una forma de operar que tienen las policías, que hoy día ya tiene que ser diferente. O sea, la pandemia nos demuestra que las policías tienen que tener una flexibilidad, una forma de actuar distinta, que las necesidades que tiene la ciudadanía son otras, y por lo tanto el proceso de transformación de las policías con la profundidad que necesita tener estudios y hacerlo con la seriedad suficiente para que tengan efecto todas las medidas que se quieren implementar. Daniel, da la impresión de solo escucharte que la reingeniería que hay que hacer en Carabineros es enorme, es bastante grande. Y tú decías, bueno, esto va a ser un proceso largo en el tiempo. Entiendo que hay ejemplos en otras partes del mundo que se han demorado 10, 15 años en plasmar recién resultados. Mi pregunta, y a lo mejor mucha gente se pregunta, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace rápido o en el corto, mediano plazo, tomando en cuenta además que estamos tratando de reformar una institución que tiene que seguir operando? Es decir, no es que digamos Carabineros para hoy día y lo vamos a retomar en 2 años más para hacer todos los cambios que necesita. ¿Cómo se hace eso? Tener que aplicar esta reingeniería de la cual tú estabas hablando, pero que además siga operando esta institución. Así es, mira, primero con Carabineros. Y eso es algo que parece perogrullo, pero no es natural. O sea, si nosotros tenemos que hacer una reforma, los que más conocen hoy día cómo están operando y los que tienen que
entregar la información para que podamos definir de manera correcta qué es lo que hay que implementar, son las policías. O sea, esta reforma hay que hacerla con Carabineros, y eso es lo primero. El segundo, aunque también parezca perogrullo, se suele no hacer en estos procesos, que es tener la visión clara, saber por qué hacemos una reforma. Y aquí uno puede confundirse, porque esta reforma está partiendo, y hay que acordarse, ya decíamos, el caso, hablamos de la muerte de Camilo Catrillanca, hablamos de los problemas en control del orden público con respecto a los derechos humanos, y antes tuvimos el caso del desfalco en Carabineros, y también tuvimos la operación Huracán como un caso fallido. Si uno piensa que esos puntualmente son los problemas, y eso es lo que hay que resolver, también comete un error, porque aquí lo que tenemos que transformar es una institución que tiene una forma de operar que ha propiciado que esas cosas pasen, y por lo tanto tenemos que hacer un cambio un poco más profundo. Y eso efectivamente va a requerir tiempo. ¿Cómo se hace? Primero, como te decía, haciéndola con Carabineros. Segundo, definiendo el rumbo, el norte. Que es para mí principalmente, cuando hablamos de una policía moderna, no es una policía que tenga autos más nuevos o que tenga herramientas tecnológicas más nuevas, aunque eso evidentemente es deseable. Pero una policía moderna es una policía, primero, que realiza su acción con criterios científicos. Esto en la salud es algo súper natural. Una vacuna, ahora que estamos todos esperando la vacuna del COVID, nadie se pondría una vacuna si no tuviera todo un proceso en que se generó la evidencia de que esa vacuna hace bien para lo que uno la quiere usar y que no tiene efectos secundarios. En Carabineros y en las policías en general, y en materias de seguridad, lamentablemente, se suelen implementar medidas que no se sabe si tienen evidencia, solo por la intuición de que se cree que es una buena medida. Y eso es algo que tiene que cambiar. Hoy día las policías más modernas del mundo, esto en general es una tendencia que viene en los países anglosajones, se llama evidence-based policing, o sea, policiamiento basado en evidencia. Y lo que se hace es que no se implementan medidas aleatorias, no se implementan medidas que no tengan primero un estudio realizado seriamente en otro lugar del mundo que haya demostrado que ese tipo de acción tiene sentido y que va a ser efectiva. Entonces, ese cambio de pasar de una policía que hace patrullaje normalmente y que está bastante sobrecargada, con más de 200 funciones, tenemos que llevarla a que esas acciones que se hagan sean las acciones que tengan evidencia, que sean pertinentes, que tengan evidencia de que van a ser efectivas. Y eso implica también flexibilidad. Significa que las policías tienen que ser capaces de reconocer cuáles son las necesidades de servicio que tienen cada uno de los territorios. Es distinto la necesidad policial, por ejemplo, que tiene una comuna como Providencia, que tiene una población flotante enorme, que tiene también una población residente, pero que las problemáticas son más bien de transporte, de concentración de personas en ciertas esquinas, de comercio, con una comuna que puede ser más dormitorio, por ejemplo, como por decir La Pintana, o una comuna como Peñalolén, que tiene otro tipo de problemática, en realidad es muy distinta en el mismo territorio, etc. Entonces, la modernización, el norte que tenemos que definir, tiene que apuntar a eso, policía científica y una policía flexible, que sea capaz de implementar programas diferenciados en cada territorio y que sea capaz de medir los impactos que esos programas van teniendo. Algo más, Daniel, y para esto tenemos que hacer un cambio institucional profundo y de largo aliento. Y cuando tú me preguntabas, Rodrigo, bueno, ¿cómo se hace? Entonces, teniendo eso norte claro, hay teorías de cambio, hay metodologías para implementarlo. Sí. Y súper importante también, definir éxitos tempranos. No podemos decir, bueno, generar el sentido de urgencia, esto hay que hacerlo, es necesario, todos sabemos que hay que hacerlo, pero además propiciar que tengamos éxitos rápidos también. O sea, no todas las medidas pueden esperar tener resultados en 10 años. Sí. Hay algunas que sí, Daniel, pero hay otras cosas, como preguntaba Carla, que tienen, que para generarlas pueden ser a través de medidas administrativas, y por lo tanto tenemos que ser bien estratégicos en generar esas medidas rápido, para que empecemos a ver que tiene sentido, y que este movimiento de la policía que queremos hacer hacia esta policía que presta servicio a la ciudadanía y que es científica, se puede hacer, y que por lo tanto vamos a ir viendo resultados que tienen impacto positivo, porque lo vamos a diseñar así. Eso hay que hacerlo estratégicamente. Perfecto. Tú me partías respondiendo que este cambio, esta transformación en la institución, hay que hacerla con Carabineros. Y yo quería preguntarte, ¿tú ves en el alto mando que hay convicción efectivamente de llevar adelante estos cambios? Y te lo pregunto porque tú estuviste presente en la reunión del otro día, donde estuvo incluso el general director de Carabineros, Mario Rosas, que habló muy poco, entiendo. Bueno, su institución está cuestionada, pero ¿tú ves en ese alto mando la convicción de que hay que hacer los cambios y hay que hacerlos prontamente? Mira, yo al final, yo me atrevería a decir que sí. Yo escuché en alguna declaración, me acuerdo hace algún tiempo, al general Rosas cuando venía llegando al alto mando, y él decía, bueno, yo tengo que llegar a esta institución a hacer historia. Y no era yo por lo menos lo entendí no como una visión egoísta, sino todo lo conté como decir de ego, yo quiero ser el que, no, sino que decía que hay una necesidad. Hay una necesidad que es evidente de hacer cambios profundos en la institución. Entonces yo me atrevería a decir que hoy día sí, la institución está abierta como pocas veces antes
a mostrar sus debilidades y para hacer cambios. Yo creo que eso ha sido un cambio también bien profundo y bien doloroso para la institución, por supuesto, porque a raíz de los casos que salieron a la luz pública, se vio que Carabineros, evidentemente, es una institución que tiene ciertas falencias, pero por una lealtad institucional histórica, Carabineros suele no mostrar sus debilidades, suele no decir, por ejemplo, que necesita hacerle mejor la mantención a los autos para que funcionen mejor, sus precariedades, que sin duda las tiene como toda institución pública, no pueden ser visibles porque es casi una traición a la institución el decir eso. Yo creo que todos estos casos dejaron en evidencia que hay falencias y por lo tanto yo espero y he visto señales en ese sentido que el Alto Maldo sí reconoce hoy día mucho más que en otros tiempos, la necesidad de hacer cambios profundos y por lo tanto yo espero que sí estén dispuestos y que los apoyen en el minuto en que llegue. Sí, esa es una muy buena noticia, en el fondo, que tú digas que hay voluntad. Ahora, para ir cerrando, te quería preguntar en la transición de que en el fondo esta comisión logre hacer operativas las propuestas, ¿qué se hace? Hoy día tenemos una urgencia en la calle, hoy día estamos en un mes además que es complejo, que es el mes de octubre, a un año del estallido social. Se ha hecho una especie de costumbre o una rutina que ahora casi todos los viernes prácticamente tenemos manifestaciones en la Plaza Baquedano, en la Plaza Italia, y terminamos con casos como el de este adolescente que termina en el lecho del río Mapocho. Entonces, ¿cómo Carabineros en esta transición va a lograr tener la legitimidad, los protocolos, el actuar para poder contener las manifestaciones cuando hay personas que tienen una agenda propia? ¿Cómo va a saber distinguir entre los manifestantes pacíficos que están ejerciendo un derecho versus aquellos que son radicales y que en realidad lo que quieren es básicamente boicotear todos los procesos, digamos? ¿Cómo se hace eso en la transición? Que a mí me da la impresión es la gran pregunta hoy día y para la que no hay demasiada respuesta. No, sin duda es una de las complejidades más grandes que tiene la policía en el corto plazo. Y tú lo planteabas al principio, es un problema de legitimidad básicamente. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reconstituir la legitimidad que se ha perdido en la institución policial. La legitimidad se gana, y hay estudios de esto también internacionalmente, de distintas formas, pero hay tres principales causas de pérdida o de recuperación de la legitimidad. Lo primero es ser efectivas en su función. Si es que uno siente que Carabineros no está siendo efectivo en el otorgar seguridad a la ciudadanía, eso es lo primero que hace perder legitimidad. Segundo, es que tiene que otorgar un trato justo, en dos sentidos. Primero, en que el procedimiento tiene que ser justo. O sea, si una persona es detenida, esa persona tiene que tener resguardados sus derechos, Carabineros tiene la función de detener, no de ejercer justicia. Evidentemente eso es un rol que tiene que después, para eso está el sistema de persecución y el sistema de juzgamiento, y las policías no tienen ningún rol en eso. Entonces esos casos en que se cuestiona el actuar policial porque pudieran haber habido castigos efectuados por las policías, eso es algo que también genera problemas de legitimidad. Y lo tercero es el trato justo, pero territorialmente, por ejemplo, o distintas etnias que podrían sentirse que están siendo abusadas o que no tienen un trato igual distribuido territorialmente, o distintas personas podrían sentir que tienen un trato distinto de parte de las policías. Sí, eso es lo primero. O sea, tenemos que recuperar la legitimidad policial y para eso tenemos que cambiar o tenemos que cuidar especialmente los procedimientos, los protocolos. El otro caso, el orden público en particular, bueno, se ha trabajado con otras policías del mundo, vinieron cuando hicimos esta mesa por la seguridad, la segunda, la que convocó el ministro Blumel, vinieron a esa instancia policías de Inglaterra, de Alemania, de España, y todas ellas que habían tenido experiencias duras también, nunca por periodos tan largos como lo tuvimos nosotros en Chile, pero planteaban la necesidad de establecer sistemas de diálogo con los manifestantes. Y ahí, Carla, cuando tú preguntas cómo hacemos para reconocer, yo sé que cuando ya tenemos desatada la violencia, es súper difícil porque nadie podría pensar cómo va a dialogar en ese minuto. O sea, ese minuto ya no es posible hacerlo. Pero antes, si es que la manifestación empieza de forma pacífica, las policías tienen que establecer límites claros. Y eso es fundamental para que no escale la violencia. O sea, decir, ¿cuáles son los límites que los manifestantes tienen que respetar? ¿Y cuáles son las consecuencias del no respeto de esos límites? ¿Y qué es la acción policial? Y la acción policial tiene la atribución del uso de la fuerza, pero ese uso de la fuerza, por supuesto, tiene que ser legítimo, o sea, basado en la ley, tiene que ser proporcional, y tiene que ser en escalada, o sea, a partir de los medios menos violentos a los de mayor uso de fuerza, para poder controlar el orden público. El problema hoy día entonces es legitimidad y también es porque las motivaciones que tienen las personas que se manifiestan también mutan.
Entonces, al principio pueden haber habido motivaciones muy sociales en los manifestantes que teníamos, que estaban ocupando los espacios públicos, ilegítimas, problemas de que por ejemplo, que los políticos no se sienten representados por el sistema político, o que sienten que hay una población muy castigada por sistemas de educación, y esos pueden ser fines legítimos para manifestarse. Pero cuando empiezan en enfrentamientos con las policías, esos primeros fines que tenía la manifestación mutan. Y mutan a responder con violencia contra una policía que ellos sienten que los está violentando a ellos. Perfecto. Y entonces esa mutación hay que trabajarlo con mucho cuidado, porque evidentemente el que salga en la opinión pública y en la prensa, el caso del viernes pasado, podría ser entendido por alguien como que se revive esta sensación de que las policías no están actuando de manera legítima, de manera justa, y eso podría reavivar ese sentimiento, que es distinto al sentimiento de que sí podría ser controlado más bien, porque tenemos un proceso democrático para decidir si es que debería haber una nueva constitución. Perfecto. Porque uno podría pensar que es una válvula de escape positiva para algunas personas, pero ojo que podría no serlo tanto para las personas que están actuando porque ya sienten que la policía merece esta violencia porque es cierto. Toda la razón, Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, ahora miembro de esta unidad coordinadora de la reforma a Carabineros. Daniel, gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos. Adiós. Oye, vamos a abordar otro tema. Esta semana se conocieron tasas de interés súper ventajosas que pueden ser una oportunidad. El Banco del Estado ha hecho ahí una campaña que se llama el hipotecazo, que puede hacer también que haya más competencia y por lo tanto más posibilidades para los consumidores. Además, recordemos que ya estamos con la portabilidad financiera vigente. Queremos saber en qué fijarse, cuáles son las mejores condiciones, si es buen momento para repactar, si las tasas deberían seguir bajando. Estamos con Roberto Darrigrandi, economista, que nos acompaña aquí en el estudio. Roberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Carla, hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pareciera ser que este momento de aquí a fin de año va a ser un buen momento para las personas que están pensando, por ejemplo, en adquirir una primera vivienda. A eso apunta la campaña Banco Estado con una tasa súper preferencial del 1,99, que es bien inédita, entiendo, o para repactar, gente que tiene su crédito ya hipotecario y que a lo mejor va a encontrar mejores condiciones hoy día que cuando lo adquirió. ¿Qué consejos le darías tú a las personas que nos ven a esta hora y que están en uno de estos escenarios? Bueno, en primer lugar, efectivamente, cuando alguien está pensando en su casa propia, que es un sueño de muchas personas, uno de los grandes efectos que tiene que considerar es el tema de las tasas de interés, ¿cierto? Porque estamos hablando acá que normalmente son créditos de un valor importante en términos, ¿cierto?, de la deuda involucrada, y también son de largo plazo. O sea, estamos hablando de deuda entre 10, 20, 25 años. Por tanto, primero, obviamente, la tasa de interés es un elemento fundamental, ¿ya? Ahora, ahí hay que tener cuidado, porque uno dice la tasa de interés, y la verdad es que lo que le importa a la persona es todos los gastos involucrados en ese crédito, ¿ya? De partida hay desembolsos que son iniciales. Hay que hacer estudios de título, hay que hacer estudios legales, está el conservador de bienes raíces, están los notarios. O sea, hay un grupo de entidades o de elementos que hay que estar involucrados. Y eso es un desembolso normalmente por una sola vez. Al principio. Perdona, ¿y eso de banco a banco es bien disímil, digamos? No es tan disímil, pero hay diferencias. Hay diferencias que te pueden poner al bolsillo. Habría que tratar de hacer la ecuación entre la tasa y los gastos, porque ahí se podría dar la diferencia. Los gastos. No solo la tasa. No solo la tasa, que es como el titular. Claro. Y después de eso hay que considerar que también mes a mes uno tiene que desembolsar seguros. Seguro de incendio y terremoto, seguro de gravamen por si me muero y paga la compañía de seguros. Y también... en definitiva, ¿cierto?, eso hace que a la cuota que te sale de esa tasa de interés le suman los seguros. Por lo tanto, ahí aparece el famoso concepto del CAE, que es el costo anual equivalente. Que es lo que engloba todo esto. Que es lo que engloba todo, efectivamente. Y eso sí permite comparar peras con peras y no peras con manzanas, ¿ya? O sea, en ese sentido, no hay que solamente obnubilarse por decir, esa es la tasa, que es muy atractiva. No, veamos el CAE, ¿ya? Deja quedarme con ese concepto de obnubilarse, porque efectivamente uno se queda con el número grande o con la tasa más baja o el apellido o el nombre que le quiera poner la entidad bancaria que quiera. La recomendación para quienes nos ven, no es quien nos está escuchando, es simular y simular con varias entidades, comenzar a ver efectivamente cuál es la que más le acomoda a uno también, tomando en cuenta que hay algunos que dan 20, 25 y otros hasta 30 años para pagar el hipotecario. Hay que hoy día cotizar, y tal como decía Carlos, hoy día también tenemos este tema de la portabilidad financiera, ¿cierto? Que también las personas que ya tienen un crédito hipotecario y están pensando, a ver, ¿me convendrá cambiarme de banco? ¿Me convendrá renegociar mi crédito? Obviamente hay que considerarlo de manera absoluta. Entonces, y yo creo que ahí hay que ser súper simple.
Para el mismo crédito, comparemos la cuota final. Listo, para no complicarse que la tasa, la cuota final. Entonces, mira, el crédito son 2.000 UF. ¿Cuánto es mi cuota final? Mira, son 12 UF en este banco. En el otro banco es 11,5. Bueno, ahí calcula. Ahora tú dices 0,5 UF, pongamos el ejemplo. Es mucha plata en 20 años. Claro. Es mucha plata. Si uno multiplica, es una cantidad de dinero enorme. Entonces, cuidado. Siempre hay que comparar o con el CAE, que la tasa que de verdad es comparable, o con la cuota final, considerando todos los efectos. Y más allá que obviamente hay desembolsos por una sola vez. Ahora, dicho todo eso, efectivamente hoy día una tasa del 1,99, en un caso, o el 2,29 en otro caso, es muy atractiva. Sin embargo, hay que tener conciencia de que los bienes raíces en nuestro país han subido mucho en los últimos 10, 15 años. Y por lo tanto, este efecto que es muy atractivo se diluye un poco porque ahora todas estas propiedades, los departamentos, casas, han subido, en algunos casos se han duplicado. Claro, pero Roberto, reales. Yo creo que ese es un proceso que ya no va a tener una vuelta atrás. O sea, dentro del encarecimiento progresivo que van teniendo las cosas, que hay una tasa más baja ayuda. Claro, no, de todas maneras, para este aumento de precios... Porque no es como que mañana vayan a bajar los bienes raíces. Muy difícil, salvo algunos casos muy puntuales, digamos, en algunas comunas donde hayan mucho acceso de oferta, digamos, de vivienda. Roberto, hablemos un poco de refinanciar o renegociar el crédito hipotecario con el banco propio o con otro, porque hoy día con la portabilidad también está mucho más competencia, posibilidad mucho más a la mano. Yo no sé si hay ejemplos prácticos de qué es lo que uno gana repactando hoy día, por ejemplo. ¿Cuánto podría bajar mi crédito? No sé si es la cuota mensual que yo pago, o sea, el dividendo, o voy a poder acortar el plazo del crédito hipotecario. Muy buena pregunta. La verdad es que depende de lo que uno esté buscando. De repente podría ser yo elegir cualquiera de las dos. Claro, mira, ¿sabes qué más? Yo prefiero no tener 20 años por delante, prefiero tener 12. Entonces, quizás con este refinanciamiento o esta renegociación logro mantener, no sé si al mismo nivel la cuota, pero no mucho más alta, pero bajo, no sé, en 6 años, en 8 años mi crédito. O al revés, digo, ¿sabes qué más? Mantengo los 20 años que me quedan por delante, porque la verdad es que por último lo quiero dejar el día de mañana para la jubilación, etcétera, una renta, pero soy capaz de bajar esa cuota de manera importante. Entonces ahí lo que hay que hacer es comparar, ¿cierto? Y efectivamente la portabilidad te ayuda a este comparativo, y no con 2 bancos, ojalá con 3, 4 bancos que obviamente estén dispuestos. Debería ser bastante fácil, pero mira, yo no sé si tú has hecho algún ejercicio de portabilidad. Bastante. Ya, a mí en algunos bancos no me ha costado nada encontrarlo, y está aquí, pórtate aquí. Cuando es pórtate aquí es mucho más fácil que cuando tú quieres que tu banco te permita hacer la cotización en otro. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ya, las personas que nos están viendo, ¿qué tienen que hacer? Dicen, yo estoy en el banco A, pero quiero cotizar en el B, en el C, en el D para repactar mi crédito. ¿Cómo parte? Bueno, primero saber exactamente cuánto pago mi actual banco, porque hay muchas personas que ni siquiera lo saben, como algunas personas se lo pagan automáticamente en la cuenta. ¿Y esa información se la tengo que pedir a mi banco? Normalmente está en el sitio web tuyo, está. Tú te puedes meter a tu crédito y dice el monto del crédito que te falta, el plazo y la cuota. Normalmente eso está. Pero si no está, o no lo encuentro, a mi ejecutivo cuenta o al call center llamar y pedir toda esa información, y por escrito, por si acaso. Y de ahí, efectivamente, ir a las otras instituciones financieras que uno esté pensando en renegociar. A veces, como dices tú, es fácil en una página web encontrar, y a veces no es tan fácil. Cuando no es tan fácil o no es tan obvio, hay que, creo yo, tomar el teléfono, hoy día no hay paquete a ningún lado, ¿cierto? Tomar el teléfono y pedir esa simulación. Y obviamente los plazos están establecidos, además. Hay unos plazos que están establecidos, lo que tiene que hacer la... Hay todo un protocolo. Hay un protocolo. ¿Y ese protocolo incluye gastos también? ¿Que tiene que pagar la persona si va a hacer la portabilidad? O sea, por supuesto, tiene que estar todo eso claro, porque, a ver, hay cosas que quizás tú no vuelves a pagar. Por ejemplo, el puesto timbre estampilla, bajo ciertas condiciones tú no lo vuelves a pagar. ¿Sí? ¿Lo vuelves a pagar? No lo vuelves a pagar en muchas condiciones. Pero en otras cosas tienes que pagar. Por ejemplo, si hay que hacer un estudio de título, quizás vas a tener que volver a pagarlo. Entonces hay que tener claro, nuevamente, no solamente la comparación de las cuotas, sino también cuánto adicional tengo que pagar para que ese banco finalmente me apruebe ese crédito por ciertos gastos que hay que incorporar. Entonces, hoy día creo que es mucho más fácil, mucho más transparente y efectivamente con plazos mucho más acotados. Pero efectivamente, cuando yo me quiero salir, no es tan fácil, que eso lo hemos visto. Ahora, también lo que debería pasar, y entiendo que es como la tendencia o lo que busca esta portabilidad financiera, es que mi propio banco, yo estoy en el banco A y cotizo con el B, con el C, con el D, mi banco A sabe que yo estoy cotizando con el B, con el D, con el C, y por lo tanto trate de hacerme una mejor oferta para que yo me quede. Bueno, eso también es parte de la competencia. Es parte de la competencia. O sea, si cotizo y el banco B versus mi banco A me baja en una UF la cuota, por decir una cosa, preguntar a tu banco, oye, ¿estarías dispuesto a ver si me pueden bajar a ese nivel? Porque ahí te convendría, porque quizás bajarías sin tener que hacer otros gastos adicionales que igual tienes que hacer por cambiarte a otro banco. Entonces, efectivamente, hoy día los niveles de competencia bancaria son mucho mayores a nivel de este tipo de clientes, y por tanto
creo que esto va en beneficio al consumidor. Roberto, déjame volver un poquito a lo de los créditos hipotecarios. Entiendo que esta es la cuarta semana que anota bajas los créditos hipotecarios y entiendo que llegamos a un nivel que no se veía desde principio de año. Exactamente, Ya, así es. Mi pregunta es, ¿esto llegó para quedarse? Y además mirándolo también desde la propia empresa, desde la propia banca, porque el hipotecario tiene plazo hasta diciembre y entiendo que hay gente que está pensando a lo mejor comprar en enero del próximo año, ver cómo termina este año. ¿Te da esa impresión de que esto llegó para quedarse? ¿Vamos a estar varios meses así con tasas bajas? Mira, la verdad es que el tema de las tasas de interés es un fenómeno mundial. Ya. No solamente hoy día por el tema de la crisis, ¿cierto?, sanitaria y económica, que las tasas están bajas. Las tasas de largo plazo, las que son relevantes acá, efectivamente están muy bajas. Y yo pienso que, salvo situaciones muy especiales, deberíamos ver incluso probablemente tasas más bajas en el futuro. ¿Especiales como qué? A ver, si hay una crisis en un país, por ejemplo, y hay una crisis económica fuerte, puede que las tasas de interés efectivamente suban, que en el fondo es un reflejo. Las tasas de interés es como un poco el termómetro a veces de la economía, así como el dólar. Claro. Pero si no pasa nada especial, lo más probable es que veamos tasas en estos niveles incluso más bajos. ¿Por qué? Porque a nivel mundial en general las tasas de interés están muy bajas. Y los bancos hoy día sabemos que pueden endeudarse con otros bancos afuera, etcétera, a tasas muy, muy bajas. Y la verdad es que para un banco tú dices, oye, pero un banco UF 1.99 no es negocio. De verdad, efectivamente, no es tanto negocio en ese negocio en particular, pero cuando tú tienes tu crédito hipotecario en ese banco, tienes todo. Tienes tu cuenta corriente, tienes tu tarjeta de crédito. No, hay ganar clientes. Claro. De hecho, lo que ha pasado es que los bancos que tienen más clientes están mucho menos interesados en captar a nuevos a través de la portabilidad. Son los bancos más chicos y los bancos que todavía no están tan posicionados, tal vez los que han visto aquí una súper buena oportunidad de captar clientes y que están con una estrategia mucho más competitiva también. Por supuesto. Los bancos grandes que tienen una participación de mercado cercana entre el 15 y el 20%, que son los más grandes, están relativamente cómodos, por decirlo así. Pero los más chiquititos, ¿cierto?, los que son más de nicho, efectivamente ven acá un espacio importante por traer ese crédito hipotecario. Pero ese es como el gancho al final, porque la verdad a ese banco lo que le interesa es que ese cliente ojalá te tome un seguro, te tome otro crédito el día de mañana de consumo. Espérame, y para tomar la decisión de irme del banco A al B, C o D, ¿tengo que fijarme en lo mismo que tú dijiste? ¿Tengo que fijarme en la cuota? ¿Tengo que fijarme en el CAE? ¿Me van a tener que decir cuántos son los gastos operacionales? Porque a lo mejor logro rebajar mi cuota, pero si son gastos operacionales súper caros que tengo que pagar ahora ya, a lo mejor no es tan atractivo. Por eso, hay que ver esencialmente dos cosas. La cuota comparable, ¿cierto? O sea, el mismo plazo, qué sé yo, con el mismo monto. Y lo otro, los gastos que tengo que asumir por cambiarme de banco, porque hay ciertas cosas que se tienen que hacer de nuevo y eso obviamente impacta finalmente en el bolsillo. Se supone, Roberto, que en ese protocolo uno puede cambiar todos los productos, ¿no? Que tiene el banco A al B. Así es, ¿sí? Efectivamente. Puedes cambiar todos los puntos. Ahora, lo que pasa es que también esto va a depender de lo que el otro banco quiera, porque también un banco te podría decir, ¿sabes qué más? Yo felicito más el hipotecario, pero si tienes quizás otras deudas, hay un análisis de riesgo, ¿cierto? Claro. Y ahí el banco va a tener que ver. Y yo me imagino que el banco B o al que yo me quiero portar, digamos, me va a tener que pedir de nuevo todos mis antecedentes, ¿o no? Porque puede ser que cuando yo pedí el crédito tenía un trabajo estable, tenía un determinado ingreso. El nuevo banco me va a tener que recalificar si es que soy riesgoso o no y si puedo acceder o no al crédito. De todas maneras, o sea, los bancos siempre te van a calificar en el momento que estés, pues te has estado muy bien hace un año atrás y hoy día quizás te quedaste sin pega. O sea, si hoy día estás peor a como estuviste antes, cuando tomaste este crédito, es muy poco probable que puedas repactar o puedas irte a otro banco. Es difícil. Ahora, hay que tener cuidado que lo siguiente, si hoy día me va mal porque tengo un problema de ingresos, qué sé yo, quizá en un año más estoy mejor y ahí puedo ya sea renegociar ahí o en el mismo banco también, por supuesto, ¿cierto? Porque también hay que tener estos créditos, uno siempre puede renegociarlo o, en el caso de la portabilidad, prepagarlo, ¿cierto? Sin grandes costos asociados. En 15 segundos, ¿cuánto ayuda esto a la reactivación económica del país? De todas maneras, ayuda porque al final del día el sector de inmobiliario es uno de los sectores más demandantes en mano de obra, sector inmobiliario y construcción. Estuvo bien afectado, además. Es muy afectado. Ayuda porque sabemos que hay muchas personas que tienen necesidades urgentes de vivienda de todo tipo, ¿cierto? Hay muchas personas que no tienen una vivienda digna o que viven con allegados. Hoy día no es muy bueno estar demasiado cercano y por tanto creo que es una tremenda medida y creo que vamos a ver más, ofertazos de otros bancos en el futuro. Ya, pues Roberto Darrigrandi, muchas gracias por habernos ayudado a entender también cuáles son las posibilidades y las oportunidades en un contexto como este. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Carla Rodrigo. Que estén bien. Buen día, nos vemos. Oye, ¿vamos a las calles? Vamos a ver cómo está a esta hora. Por ejemplo, Plaza Italia, tú sabes que ya tenemos 26 grados a esta hora. Y deberíamos ir subiendo un poquitito más de cara a la tarde. Deberíamos llegar hasta los 30 grados hoy aquí en Santiago. Así es, se viene una semana con altas temperaturas acá, al menos en la región metropolitana para los próximos días. Entiendo que el lunes y martes también vamos a tener una máxima cercana a los 30, ya es
miércoles y jueves como que baja un poquito, pero no tanto, 28, 27 grados, de acuerdo a lo que habíamos visto temprano en la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Así que a disfrutar el día, pues. Cuídese, Y los que están de fin de semana largo, a seguir también aprovechando. Gracias por esta vacancia Semana 24 Chile Elige. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Adiós. Semana 24.